Cineforum Podcast, de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de UNIR. Presentan Lucía Tello y Guillermo Balmori. Hoy con Ninotchka voy a pasar a presentar a mi compañero, bueno, que ya lo conocéis todos, pero bueno, a Guillermo Balmori. Gracias a ti por la invitación, como siempre. Entonces, bueno, vamos a ver, como digo, Ninotchka, que es una de las mejores películas de la historia. Ya os digo que pocas veces me he reído tantísimo preparando un cineforum, y es que esta vez, que os lo digo también Guillermo, o sea, es que incluso cuando hablábamos por teléfono, es que es brutal, ¿no? Lo que nos gusta esta película, que está dirigida por Lubitsch, como no, que además está escrita bueno, en realidad fue a 4 manos, ¿no? Pero los más reputados son Charles Brackett y, como no, Billy Wilder, pero también está, bueno, se llama Walter Geist, pero todo el mundo lo llama Walter Reid, o sea que Walter Reid, y está basada en una historia que esbozó en 4 líneas un periodista húngaro que se llama Melchior Leniel. Ese ya sí que no sé cómo se pronuncia bien su nombre, dio la idea, y además estos otros 3, ¿no? Brackett, Wilder y Geist, y junto con Lubitsch, por cierto, que también hizo participación en el guión, bueno, pues configuraron esta historia magnífica que no podría estar mejor hecha y tampoco mejor cerrada. O sea, es que es un guión magnífico, como vamos a ver luego, cómo está configurado, etcétera. O lo más importante que la gente conoce es a Greta Garbo, que es su figura estrella. Luego vamos a andar en ello por la Metro y todo el concepto de estrella de la época. Y junto con ella está Melvyn Douglas, que en realidad pretendían que fuera Cary Grant, pero bueno, a mí me parece que está soberbio y la verdad es que no lo cambiaría, pero sí que es cierto que mucha gente se plantea cómo sería o cómo hubiera sido con Cary Grant. En todo caso no lo sabremos nunca, pero esta película además fue valedora de 4 nominaciones a Mejor Película, Actriz Principal, como no, luego Guión y Mejor Argumento. Ojo que no se los llevó, pero luego también le explicaremos por qué, porque el año en que se estrenó Ninotchka no es un año normal. Pero si te parece, Guillermo, antes de pasar a hablar de Lubitsch y todo, si quieres hablar de la relación de Lubitsch con la Metro, pues también fenomenal. A ver, Metro-Goldwyn-Mayer era, bueno, curiosamente, siendo el estudio más grande, más potente, más cuidaba y que del cual todo el que trabajaba en él se sentía más orgulloso de formar parte de ese universo Metro-Goldwyn-Mayer, es curiosamente el único estudio, bueno, con la RKO, que hoy en día no existe. Es decir, todos los demás estudios, Paramount, Columbia, Warner, Fox, aunque ahora 20th Century Fox se llama Fox solo, sí. pero todos evidentemente han cambiado de manos, han sido comprados casi todos por corporaciones grandes, ya no los dirigen esos magnates míticos, ni ningún otro magnate, sino corporaciones, pero la Metro-Goldwyn-Mayer, que era el mayor de todos, pues ha terminado por ser, creo que lo único que queda es un casino en Las Vegas que tienen ahí y el nombre, que el nombre curiosamente ahora distribuye, cuando hoy en día alguien ve una película de Metro-Goldwyn-Mayer con el león, no está viendo una película, no va a ver a continuación una película de Metro-Goldwyn-Mayer histórica, o sea, es de las que se rodaron en la Metro-Goldwyn-Mayer, puesto que los derechos del archivo Metro-Goldwyn-Mayer clásico lo tiene la Warner se compró esos derechos, sino que las películas que hoy en día distribuye Metro-Goldwyn-Mayer /UA, a veces pone, son la de United Artists, es decir, películas que, a pesar de que llevan al principio el sello del león, no serían hechas en Culver City, que es donde estaba la Metro-Goldwyn-Mayer, ni tienen nada que ver con la histórica Metro-Goldwyn-Mayer. Dicho esto, era el estudio de las estrellas, decía que tenía más estrellas que en el cielo. Louis B. Mayer era quien lo dirigía con mano muy dura. Irving Thalberg, que es hay veces, mira, en los Oscars que dicen premio Irving Thalberg, mucha gente dice, pero bueno, ¿quién es Irving Thalberg? Sobre todo gente joven. Bueno, pues Irving Thalberg era el niño prodigio de la Metro-Goldwyn-Mayer, trabajó en la Universal, se pasó luego a la Metro-Goldwyn-Mayer y se le consideraba que aunaba de la mejor manera lo que era el arte del cine con la industria del cine. Es decir, era un señor que hacía películas comerciales y que eran rentables, pero a su vez siempre preocupado porque esas películas tuvieran un pozo artístico a todos los niveles, era interpretativo, de dirección artística, era un genio en ese sentido. Además era joven, murió relativamente joven y era esposo de Norma Shearer, que era una de las grandes estrellas del estudio. Bueno, en este contexto, en los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, es donde se rueda Ninotchka
y hace honor a ello en el sentido de que cuando una película era una producción A, en la Metro, o sea, una gran producción en la Metro-Goldwyn-Mayer, cuando digo una gran producción no me refiero a una superproducción en el sentido de muchos extras, sino que hay otra manera de gastar el dinero en una producción de Hollywood. Y Ninotchka era una gran producción con estrellas, con gran director, con todo la dirección artística maravillosa, sin reparar en gastos, el vestuario, la iluminación. Se notaba ese sello Metro-Goldwyn-Mayer en la calidad. Para que os hagáis una idea de lo que era la Metro-Goldwyn-Mayer y cómo gastaba el dinero, bastaba, por ejemplo, que alguien, un violinista, por ejemplo, un violonchelista, destacase mucho en una orquesta en Massachusetts para que la Metro-Goldwyn-Mayer lo contratase para su orquesta en el estudio, ¿no? También se jactaba, por cierto, de tener la policía más eficaz particular del estudio, en el sentido de que si alguien destacaba en la policía local de Los Ángeles, alguien tenía mucha experiencia, hacían que cogiera una baja, que se diera de baja como funcionario público y lo cogían para que hiciera de policía, entre comillas, del estudio, que tenían policía propia, tenían parque de bomberos propio. No olvidemos que tenían 25 kilómetros de decorados, 25 kilómetros, que se dice pronto. Y entonces, pues lo que hacían era contratar a esos policías. Cuando había un escándalo que afectaba a alguna de sus estrellas, este policía tan avezado llegaba antes que la policía normal, destruía todas las pruebas convenientes para la Metro-Goldwyn-Mayer y a continuación llegaba la policía normal y con las pruebas ya tocadas y manipuladas al beneficio de la Metro-Goldwyn-Mayer. Bueno, esto es un poquito la semblanza de lo bueno y lo malo de la Metro-Goldwyn-Mayer. Lo bueno, que es lo que tiene esta película, que es muy bueno, pues es esa efectividad, pero curiosamente trabajan en este caso agentes ajenos a la Metro-Goldwyn-Mayer. Greta Garbo siempre había querido trabajar con Ernst Lubitsch y Ernst Lubitsch siempre había querido trabajar con Greta Garbo. Lubitsch, sin embargo, no solamente trabajaba en la Paramount, sino que era jefe de producción de la Paramount y estaba muy vinculado a los estudios Paramount casi desde el principio, y Greta Garbo era una actriz eminentemente la gran actriz, la gran estrella de los años 30 de la Metro-Goldwyn-Mayer, es decir, siendo cada uno de ellos cabeza de su propio estudio, en esa época era muy complicado que llegaran a trabajar juntos porque ni la Metro iba a ceder a Greta Garbo ningún estudio, ni la Paramount iba a ceder a Lubitsch, que era su estrella, en ningún estudio. Curiosamente, esto se puede llevar a cabo cuando en 1938 Ernst Lubitsch dirige su última película para la Paramount, La octava mujer de barba azul, en la cual es la primera vez que coincide con Charles Brackett y Billy Wilder y descubre a esta pareja de genios absolutos del guión y hacen ese guión, por cierto, maravilloso, de esa película maravillosa que es La octava mujer de barba azul. Roto su contrato con la Paramount, Lubitsch llega a la Metro-Goldwyn-Mayer y cuando llega allí, pues resulta que se le contrata para dirigir la película Mujeres. No iba a dirigir Ninotchka, iba a dirigir la película Mujeres, que es una película evidentemente protagonizada solo por mujeres, en la cual se decía que no aparecía ni un solo hombre en la película, y es cierto. Se hablaba de hombres, pero no aparecía ningún hombre. Y salen fragmentos, en plan zapatos, una mano que abre, pero lo demás pero no aparecía ningún hombre. Esto es en una película que le pegaba quizá más a George Cukor, que era el director de Las mujeres, pero George Cukor estaba dirigiendo en aquel año Lo que el viento se llevó. Fue el director primero de Lo que el viento se llevó, con lo cual cuando Lubitsch llegó a la Metro-Goldwyn-Mayer iba a dirigir esa película. Cuando Selznick despide a George Cukor de Lo que el viento se llevó, lo que hace es regresar a la Metro-Goldwyn-Mayer, entonces se encarga ya del guión de Mujeres y Lubitsch queda libre para poder dirigir esta película Ninotchka, que por cierto está muy bien, es todo lo que ha dicho Lucía, efectivamente es así, es de ese autor y demás, pero la idea de llevarla es de Salka Birtel, ¿Sí? que era la madre de Peter Birtel, el que luego fuera marido de Deborah Kerr, que a su vez tenía una relación, parece ser, lésbica o amorosa con Greta Garbo. Sí, la tenían. Sí. Amigas eran, y parece que tenían esa... Garci le preguntó una vez a Peter Birtel, que era amigo suyo, que vaya buen gusto tenía su madre con las amantes, y él lo afirmó. Pues claro, no, es que se sabe, claro, sí, ostras. Así que sí que parece que, bueno, entonces Salka Birtel, que siempre me lleva un poco por los trabajos de Greta Garbo y también a nivel intelectual, pues lo que hizo fue querer cambiar, porque en aquella época Greta Garbo había sido declarada veneno para la taquilla,
y entonces lo que hizo fue buscar un guión bueno para Greta Garbo y encontró esta Ninotchka, esta obra de Ninotchka, que con lo cual lo que ellas buscaban era una película que encajase con el concepto Garbo ríe. O sea, Garbo es una actriz dramática, Garbo ríe, Garbo en comedia. Y les pareció bien esta historia, que la llevaron a la Metro-Goldwyn-Mayer. Al principio Louis B. Mayer no le gustaba mucho porque el tema del comunismo, él era anticomunista, furibundo, no quería mucho tratar el tema del comunismo, aunque fuese como crítica en sus películas, y tampoco veía muy claro si el público iba a aceptar a Greta Garbo en una comedia. Luego veremos un poquito el caso de Greta Garbo en esta época, pero bueno, así empezó la cosa y así es como se pergeñó, se unieron todos esos factores para que por fin Greta Garbo pudiera ser dirigida por Ernst Lubitsch y en la Metro-Goldwyn-Mayer. Mil gracias, Guillermo. Además, que es que ya en el 30 había habido una publicidad que era Garbo habla, ¿no? Con Anne Christie, y de pronto dicen, no, bueno, oye, pues ahora ríe, ¿no? Que es como el siguiente paso, pero que ya... Garbo habla era porque era su primera película un talkie, claro, sonora, claro. Después del mudo, ¿no? Entonces es como, bueno, vamos a seguir con la línea, y sí que es cierto que ella estaba muy temerosa del resultado, porque no estaba segura de que aquello saliera bien. Fue un rodaje complicado porque ella necesitaba mucho espacio y mucha individualidad porque era muy tímida. Pero sí que es cierto que, y esto tengo que decirle, además lo tengo aquí para hacerle también publicidad, que por qué Ninotchka, siendo una de las mejores películas de la historia, sin ninguna duda, bueno, se fue un poco de vacío de los Oscars. Esto se debe sobre todo, porque es una película para mí perfecta, pero la cuestión es el contexto. El contexto es que nace o se desarrolla en 1939, que es un año fundamental, bueno, por dos aspectos. Por un lado, si no estáis muy al día de la historia, pensad que la Segunda Guerra Mundial duró del 39 al 45. Hablamos de un momento muy potente en términos internacionales, que además tenía los distintos bloques, que la Unión Soviética estaba desde el 17 y al principio también había creado cierta, no voy a decir cariño, ¿no? Pero al principio, bueno, se veía como lógico porque el sistema zarista era tremendo y entonces, bueno, pues lo vieron con un poco de buenos ojos, sobre todo en Europa. Lo que pasa es que luego, cuando vieron el viraje totalitario y a la vez que estaban también, pues, fascismo y nazismo, bueno, pues aquello era un caldo de cultivo estupendo para que hubiera una susceptibilidad así general. Por eso decía, y muy bien dicho Guillermo, que nadie quería meterse con un tema como el comunismo en ese momento, porque además pensad que el bloque soviético estaba con los aliados en contra del fascismo y el nazismo, entonces tampoco podían hacer algo muy crítico con la Unión Soviética porque iba a ser aliada de los aliados, nunca mejor dicho, y por otro lado también tenían cierto grado de crítica. Así que eso es algo que hace muy bien, por cierto, Billy Wilder, que siempre está en la línea sabiendo hasta dónde puede llegar y dónde no, y eso es algo que es magnífico de Billy Wilder, y por eso, lo que digo, sale una película tan redonda, pero da la casualidad de que coincide, cómo no, con algo como Lo que el viento se llevó, que también nos ha mencionado antes Guillermo, y bueno, y con El mago de Oz, y con decenas y decenas y decenas de películas magníficas que de pronto, claro, lo coparon absolutamente todo y se quedó un poco, bueno, a ver, ¿cómo decir? No de segunda, para nada, pero sí que es cierto que a nivel premios, bueno, pues priorizaron otras, ¿no? Sobre todo en este caso, Lo que el viento se llevó, que arrasó absolutamente con todo. Entonces, en este contexto de grandísimas películas, de además un sistema que es el mejor año de Hollywood, en el que no iba a volver a estar tan engrasado el tejido industrial dentro de Hollywood, bueno, pues en ese contexto magnífico, pues sale Ninotchka. ¿Y qué es Ninotchka? Bueno, ya os he contado sobre Lubitsch. Esto, a ver, si pudiera hacer un poquitito más pequeña la imagen para que se viera el nombre. Bueno, vale, lo muevo así, si veis que se pierde un poco de definición, bueno, pues me lo comentáis. Greta Garbo hace de Ninotchka. Ninotchka es una sargento, es que luego veréis por qué lo del sargento es un punto también muy cómico de la película. Es un agente soviético que viaja a París porque otros tres soviéticos habían ido previamente para vender unas joyas que habían formado parte, bueno, pues de la riqueza de una gran condesa, una condesa
rusa, pero bueno, como necesitan divisas para comprar, en este caso, tractores, esto es cierto. O sea, no lo de los tractores, pero sí que es cierto que los soviéticos salían no solamente a Europa, sino también a Estados Unidos a vender, por ejemplo, coches, muchísimas cosas importantes que ellos podían tener para poder conseguir divisas para su sistema, ¿no? Y la mayor parte de los que salían, esto hace tiempo que lo leí, es gracioso porque la mayor parte de ellos se quedaban en los países a los que iban para vender las cosas que tenían. Entre ellos en Estados Unidos se quedó muchísima gente, ¿no? Pues en este caso, son tres, luego lo vamos a ver, tres agentes que se van previamente y se quedan en París, bueno, pues enamorados. Y entonces, como no están vendiendo bien y además van a tener problemas legales con la condesa, pues llega ella, que va a ser la autoridad, va a desacreditarlos a ellos, entonces para intentar gestionarlo. Y el representante de la condesa es León. Lo que pasa es que León y Ninotchka no se conocen así, tal cual, como, ay, vale, tú eres el representante y yo soy una agente soviética, sino que se conocen, luego lo veremos en la calle, y los dos se quedan prendados, sobre todo más, Melvyn Douglas un poco más de garbo que ella al principio, pero bueno, hay química y entonces aquello funciona y va más allá. Se enamoran, lo que pasa que, claro, eso también conlleva problemas, entre otras cosas, cuando descubren cuál es la verdadera identidad de todos. Iranov, Kopalsky y Buljanov son los tres agentes que están con ella, son tres personajes increíblemente cómicos que ya veréis, además de su caracterización, las cosas que dicen, pero otro de los puntales maravillosos es la condesa Suana. Es un personaje que luego Guillermo ahondará también en ella, magnífico. Forma parte de eso, la antigua Rusia que se enfrenta a la nueva Rusia soviética y claro, pues de ahí salen chispas, pero no solo por lo obvio, sino también porque ambas tendrán el mismo interés romántico. Luego está otro personaje magnífico que es, a ver, estos ya son muy secundarios, pero el mayordomo de León, que también tiene una tensión bastante importante con respecto a lo que tiene que ver con, bueno, pues el capital y todo esto, porque esos son aspectos, vamos a ver, algunos de los aspectos que vamos a analizar es la brillantez del guión, eso sobre todo, está muy bien hecho, pero también el lenguaje visual, todo lo que se dice sin decir es extraordinario. Los personajes carismáticos, estupendos, además que llevan con mucha viveza ese guión, la crítica social aplastante y además también incluso ideológica, pero también toca temas que son muy, muy universales, muy, muy universales, como por ejemplo pues el romance, el poder y aspectos como la ternura. Al final no hay ningún clip de su compañera de piso, pero sería magnífico. Y bueno, pues nada, que Lubitsch, que además debía ser bueno, todo alrededor de Lubitsch, si sabéis un poco, desde su vida hasta incluso el momento en que desapareció, todo en él es como muy, muy cómico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que es como, es que solo fijaos cómo mira a las mujeres de su reparto, es como extrañísimo, pero tiene como una química increíble con todas sus actrices y eso también lleva a hacer películas que se nota esa energía positiva. ¿Y qué sería de estas películas en grandes secundarios? Tienes toda la razón, Yolanda, nada, absolutamente nada. Así que, Guillermo, vamos a empezar, si te parece, viendo, nada, un pequeño fragmento que es cuando ellos llegan a la estación porque ella llega Ninotchka y entonces, bueno, pues quieren ir a verla y a saludarla y a darle la bienvenida, pero ojo a la crítica política que se realiza. Si quieres añadir algo, Guillermo, antes de empezar, por favor. Bueno, los personajes secundarios me imagino que luego los trataremos, con lo cual, ¿no? Sí, un poquito, cuando veamos alguna escena. No, a ver, bueno, si quieres si quieres, antes, quizá como introducción, porque vamos a empezar ya a ver diálogos y el guión, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí en este asunto. Yo diría, como en modo de introducción, que todo lo que vamos a ver, el que haya visto la película, primero que la película, a mí personalmente, me parece, es mi segunda película favorita de todas, después de Val Desnudo, que sería mi película favorita. Creo que es perfecta esta película, es decir, tiene interpretaciones maravillosas, un guión maravilloso, una dirección maravillosa, dirección artística, todo yo. Y a nivel de guión, que es lo que nos interesa hoy, creo que tiene a dos puntales dentro de lo que es el guión, porque el guión no solamente es, digamos, la parte escrita, sino la parte visual. Evidentemente, en un guión
hay un diálogo, pero no solamente es el diálogo, sino las acciones, incluso los guiños visuales. Ernst Lubitsch era el maestro, el gran amo a la hora de dirigir visualmente o de guionizar incluso con imágenes, sin diálogo. Ese toque Lubitsch que él tenía, es decir, escribir de alguna manera el guión con la imagen, por así decirlo, y Billy Wilder y Charles Brackett, luego hablaremos de esa combinación de los dos, creo que eran pues los mejores guionistas de Hollywood. Se dice muchas veces que el mejor guionista de Hollywood ha sido Billy Wilder. Yo creo que el mejor guionista de Hollywood ha sido Billy Wilder con Charles Brackett. Es decir, no es lo mismo Billy Wilder sin Charles Brackett o Billy Wilder con Diamond. Hay gente que le gusta más con Diamond, a mí me gusta mucho más con Charles Brackett. Y para terminar, definiría esta película como gente maravillosa, gente inteligente, gente carismática, haciendo cosas maravillosas, cosas inteligentes y cosas carismáticas en entornos inteligentes, carismáticos y especiales, inteligentes, ¿no? Todo eso da a que el diálogo pueda fluir entre estos personajes tan fascinantes. Todos son inteligentes, todos son ingeniosos, con lo cual todos dicen cosas interesantes y todos dicen cosas ingeniosas, incluso los secundarios como el Botones de la estación, que también es inteligente, secundario, incluso glamuroso, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver. La hemos hecho buena. Tal vez ha venido ya. ¿Cómo podemos encontrar a una persona sin conocerla? Mira, ¿nos parece que podría ser él? Sí, tiene aspecto de ser del partido. Hi, Hitler. Hi, Ingrid. Fritz. ¿Qué vista tienes? Me he equivocado de partido. ¿Cómo podremos dar con él? Francamente, no lo sé. Seguro que ha llegado ya. Claro. Vaya compromiso. Estamos perdidos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Será esa? ¿Una mujer? No. Busco al camarada Miguel Simonovich Giranov. Yo soy Miguel Simonovich Giranov. Soy Nina Yanova Yakusova, enviado extraordinario a las órdenes del camarada comisario Rasin. Preséntame a tus colegas. ¿Camarada Buchanov? ¿Camarada? ¿Camarada Kowalski? ¿Camarada? Encantadora idea la de Moscú, sorprendiéndonos con una camarada femenina. De saberlo, te habríamos recibido con flores. No debéis darle importancia al sexo. Venimos a trabajar. No perdamos más tiempo. En marcha. Mozo, ya voy. ¿Qué quiere usted? ¿Me dará sus maletas, señora? ¿Para qué? Es un mozo, quiere llevártelas. ¿Por qué? ¿Por qué ha de llevar lo que es de otro? Pues porque es mi oficio, señora. Eso no es un oficio, es una injusticia social. Depende de la propina. Permíteme, camarada. No, gracias. Por favor, es magnífico. O sea, el que diga, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a llevarte algo que no es tuyo? Es que ahí Charles Brackett y Wilder, además que, bueno, sabemos que, por ejemplo, Días sin huella, o sea, es que a mí me parece también de las mejores películas. Ostras, pero es que aquí el registro es completamente diferente entre ambos, ¿no? Funcionan muy bien en la comedia y luego vamos a ver más clips, ¿no? Aquí es el final, luego os lo pongo. O sea, ¿cómo es esto, Guillermo? ¿Cómo puede ser que estos personajes todos sean tan brillantes y, como bien apuntabas antes, que todos tengan algo interesante que decir y eso los convierte en interesantes a ellos por sí, ¿no? Bueno, es un poco de lo que decían aquí. Es decir, la película, dos personajes, digamos que tiene tres personajes, diría yo, tres personajazos increíbles, interpretados todos ellos además por personas especiales en sí mismos. Tener a Greta Garbo en un reparto que ya es impresionante porque es el carisma, ¿no? Por esencia y por definición. Melvyn Douglas es espectacular como está en esta película, como actor también carismático, lo hace muy bien. Decía lo de Cary Grant, ¿no? No sé cómo lo has hecho Cary Grant, probablemente maravillosamente bien también, pero Melvyn Douglas aquí está perfecto, ¿no? Luego está esa galería de secundarios especiales. Yo decía que son tres personajes porque yo creo que la gran duquesa Suana, que está interpretada por Aina Claire, que por cierto, Aina Claire era la mujer de John Gilbert. John Gilbert era el actor del cine mudo, Sí. que fue amante de Greta Garbo, que fue la pareja de las mayores de todas las películas mudas, no de todas, de muchas de las películas mudas de Greta Garbo, y que Greta Garbo dejó plantado en el altar. Es decir, Greta Garbo se iba a haber casado con John Gilbert y se iba a haber casado además, iba a haber hecho una boda doble con el hermano de Norma Shearer.
que era la mujer de Irving Thalberg. Era una boda de alto copete porque estaban dentro los gerifaltes de la Metro-Goldwyn-Mayer. Greta Garbo no se presentó a la ceremonia, a pesar de que dejó plantado a John Gilbert en la ceremonia, y entonces pues él estaba desesperado en los lavabos de aquel lugar donde se habían concentrado. Louis B. Mayer le dijo a John Gilbert que para qué quería casarse con ella si podía acostarse con ella. John Gilbert le dio un puñetazo a Louis B. Mayer y a partir de ahí la carrera de John Gilbert, porque le juró y perjuró que no volvería a trabajar en Hollywood. Se dice siempre que John Gilbert no pasó, digamos, del cine sonoro, del cine mudo al cine sonoro porque la voz era chirriante. De hecho, el personaje de Cantando bajo la lluvia, la chica de Cantando bajo la lluvia, es en realidad John Gilbert, está basada en John Gilbert. Como tenía una voz ridícula y el público no lo aceptó, esto es mentira. No tenía ninguna voz ridícula. Tú ves una película muda de él y está casi mejor que en el cine mudo, pero pues Louis B. Mayer corrió el rumor de que hizo correr la publicidad de que no tenía una voz buena, de que era una voz atildada y hundió su carrera. Bueno, todo esto que era cotilleo cinematográfico, perdona. Es genial, o sea, que tiene nuestra vida así. Me encanta el cotilleo de cine. Pues esta señora, Ina Claire, la gran duquesa Suana, era la mujer de John Gilbert, que fue el señor al que Greta Garbo dejó plantado en el altar y que luego recuperó para la reina Cristina de Suecia, a pesar de que el estudio le tenía vetado, como acabo de decir, ¿no? Bueno, Ina Claire, que es una actriz estupenda, hace de la duquesa Suana, creo que está perfecta en el papel, ¿no? El guión se le acopla como un guante. Yo no sé, Billy Wilder, y esto es interesante a la hora de mirar el guión de la película, no creo que en esta película quizá lo hiciera porque no tenía esa capacidad, pero cuando ya fue un director famoso y consolidado, se decía que siempre pensaba en el actor que iba a interpretar el papel y a continuación elegía, desarrollaba el guión o desarrollaba la película. Por ejemplo, 1, 2, 3, la otra película anticomunista de Billy Wilder, esta es de guión, la otra sería de dirección y guión, con Diamond, por cierto, y estupenda. Con Diamond me refiero en el co-guión. También la pensó en James Cagney. James Cagney recitaba muy rápido, tenía fama de recitar los diálogos muy rápido en el cine y así ideó el personaje del jefe de la Coca-Cola, aquel maravilloso, ¿no? Que estaba en Rusia. Hay que decir, por cierto, y antes de seguir, que desde mi humilde punto de vista, el Ninotchka para mí sería el mejor guión de Billy Wilder. Y cuando digo el mejor guión de Billy Wilder, me refiero a todos, incluido los que dirigió. Hay gente que prefiere El apartamento, como tú, Lucía. Hay gente que prefiere, yo tendría dudas quizá con Faldas y a lo loco. En Medianoche me parece un guión, si no lo ha visto la gente, maravillosa, la película Medianoche de Mitchell Leisen. Pero Ninotchka, yo creo que aglutinando todo y mirando a nivel de guión, de diálogos, más que de guión, de diálogos. Lo que sean los diálogos para mí son absolutamente perfectos. Y bueno, decías tú lo de los personajes, cada personaje, todo personaje que sale, como decía, se acopla perfectamente al diálogo que se ha escrito para él. Y desde las cigarreras que llevan las cajas, ¿no? Que entran en la habitación, ¿no? En esa escena tan Lubitsch, ¿no? Que entran en una puerta, solo vemos la puerta desde fuera y ellas solo se oyen chillidos perdón, y por eso no sabía si tenía palabra esto o... Claro, no sé, lo tengo ahí, pero a otro tema. Que va, fenomenal. Lo que pasa es que me parece que al ponerlo se te acopla, o sea, al añadir el... Pero no, fenomenal. De hecho, dura muy poquito si queréis. Claro. Esto en 20 segundos. Yo lo tenía preparado fuera para cuando... Sí, no te preocupes, no tienes sección fija. Vale. Está ahí para cuando tú lo mencionas. Bueno, pues... Siéntate. León. ¡Oh, el champán! Nunca nos habíamos divertido tanto, ¿verdad? Sírveme, hígado. Gracias. Mira quién viene por aquí. Los secundarios, yo insistiría, el mayordomo, otro personaje maravilloso de la película, cada uno tiene su papel y todos son encantadores, inteligentes, insisto, glamurosos e inteligentes. El dueño del restaurante, en la famosa escena donde ella se ríe. Es decir, son papeles creados con muchísimo cariño todos, yo creo, con muchísimo mimo y dándoles a todos ellos, da igual que sean de clases altas, bajas, que sean guapos o feos, que sean glamurosos, que sean estrellas o que sean secundarios, siempre se les da
una entidad y que te hace que no te olvides de ellos. Todos nos acordamos del hombre del restaurante, todos nos acordamos del mayordomo, y eso engrandece muchísimo la película. Como decían por aquí, es que los secundarios son importantísimos en un guión de esto, y eso que esta película no tendría por qué tener secundarios muchos secundarios, es decir, son casi compartimentos, cápsulas, sí, que la película va añadiendo con un secundario como estrella, el dueño del restaurante, las cigarreras con las cajas, la amiga del final que decías tú, con el que le regala el picardías para su noche de boda. Sí, son personajes que te van haciendo, te van dotando al guión y a la película de dulzura, de ingenio, botones. Cada uno de ellos yo creo que va adornando y va nutriendo y enriqueciendo, y están hechos, se nota que no están hechos puestos por poner, están hechos siempre para que alguien diga algo ingenioso, para que alguien aporte, digamos, o ternura o comprensión. Ternura, por ejemplo, la chica de la amiga de Greta Garbo, el dueño del restaurante aportando cierta, digamos que serenidad o cierta lógica, ¿no?, a ese mundo de Ninotchka tan cuadriculado. Este señor la quiere, digamos, ablandar un poco, ¿no? Yo creo que todos los bueno, el mayordomo, otro personaje, el camarero de la suite real. Sí, es un personajazo eso, porque no sé si eso hablaremos después. No, eso no he podido decir. Pues eso es muy interesante, porque ese personaje lo que hace es, en él se concentra me parece una desgracia, al menos una curiosidad, y es todos aquellos nobles que salieron de la Rusia revolucionaria y que tuvieron que verse abocados a mayordomos, a camareros. Desgracia me refiero por de cómo venían ellos a lo que se suponía, entre comillas, rebajar su posición, ¿no? Había muchos casos de estos son casos reales. Greta Garbo, de hecho, estuvo interesada en hacer una película, que era una obra de teatro llamada Tovarich, se llegó a hacer en el cine, con Claudette Colbert y Charles Boyer, que hablaba de eso, de un camarero y una sirvienta que habían sido grandes duques en Rusia, y que, claro, aprovechando que tenían esos modales tan exquisitos que tenía la clase alta en Rusia, ese plante que tenían, ese estilo y esas maneras, esa educación exquisita que tenían, eran perfectos para poder conocer y poder, entre comillas, servir a grandes, pues a millonarios, a lo mejor probablemente nuevos ricos incluso, que hubieran estado por debajo de ellos socialmente en Rusia, pero que aquí con el paso del tiempo se hayan visto relegados a eso. Un personaje que también desarrolla, porque 1, 2, 3 tiene mucho que ver, como decía, con esta película, aparte de los 3 comisarios, es el tema de este personaje. ¿Os acordáis que en 1, 2, 3 el que adopta al protagonista, al chico comunista, es el que lleva los baños de un local más o menos importante de Berlín, y que había sido también un conde, que de hecho es un conde, y es el conde von Schattenborg, no recuerdo el nombre, que adopta a Horst Buchholz, al protagonista de la película, sirviéndose de ese título, pero que él en realidad lo que es que está en los baños recibiendo propinas, creo que era por cepillar a la gente al salir o alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, son personajes, como digo, cada uno de ellos, si te das cuenta, muchos de ellos o cada uno de ellos darían lugar casi a un guión en sí mismos, porque saber qué es lo que le pasa a la duquesa Suana, cómo ha llegado ahí, cómo fue expulsada de Rusia, y qué está haciendo en París o cómo vive en París, sería un argumento maravilloso, parecido al de Tovarich, a lo mejor. El mayordomo, el camarero de la suite, también tiene una historia en sí mismo. Los 3 comisarios, por supuesto, tienen esa historia. Son 3 personajes, yo creo que de los personajes míticos ya de la historia del cine, ya en sí mismos. También los copiaría Billy Wilder en 1, 2, 3 con aquellos 3 comisarios rusos que quieren comprar Coca-Cola y que quieren incluso investigar la fórmula de la Coca-Cola. Es decir, repite totalmente esos personajes. Y bueno, podríamos seguir, ahora no se me ocurre ninguno más, pero muchísimos personajes, ¿no? que son... Además, está muy bien lo que comenta Guillermo, porque haciendo tal hincapié en los secundarios, lo que estamos intentando decir es que existe una funcionalidad explícita en la creación de estos personajes. Como dice él, no están creados al azar, no es que nos esté dando anécdotas una tras otra, no, es que todo está enlazado. Hemos visto antes las cigarreras, vale, pues ahora en esta escena vamos a hilarlo con que ellos van a pedir cigarros para ella y que se va a dar cuenta de lo que han estado haciendo a lo largo de este tiempo. No quiere decir que todo, aunque parezca un pequeño guiño, aunque parezca que es accesorio, no hay nada
nada accesorio. De hecho, en un guión nunca debería haber nada accesorio, pero sabemos, sobre todo, en según qué formas de escritura, pues que puede haber cosas que no tengan ningún sentido. Y es que aquí está todo. Por eso decía decía Guillermo, que era un guión como perfecto. Claro, es que está muy bien cerrado, es que no está nada dejado al azar. ¿Por qué hay? No, es que hay un camarero, bueno, pues espera que su historia va a ser interesante. Que está esta mujer que habla de, mira, tú cuando me compraste un perrito, parece que es absurdo, ¿no? Hablar de un perrito y de pronto te das cuenta de lo que ella quiere hacer es denotar que tiene como un estatus que ella no va a entender, ¿no? Está constantemente haciendo alusión a lo que visualmente nos ha colocado Lubitsch y a nivel guión luego nos lo refuerza o nos lo recuerda. Entonces, todo está como una experiencia real. Lo sentimos como una experiencia real porque son cosas que parece que suceden por azar y de pronto tienen todo el sentido. Vamos a ver aquí... Yo creo que, perdona, solo para añadir una cosa, que yo creo que eso que está haciendo, que estoy totalmente de acuerdo, vamos, creo que además está muy bien expuesto. Yo lo añadiría también al hecho de que aparte de lo que dicen, es que logran, a veces con la imagen de Lubitsch, a veces con el guión de Billy Wilder y de Charles Brackett, que te interese ese personaje. Por ejemplo, me estoy acordando de la conductora de tranvías, esta que está en Rusia, ¿no? Que comparte el cuarto con Ninochka. No dice una palabra, no dice nada, pero ya la ves llegar cómo se quita las botas, la manera de quitarse las botas, la manera de sentarse en la cama, la manera de llegar agotada, hastiada, cómo cierra la cortina, ¿no? De su parte de habitación porque ya no aguanta nada más y no quiere saber nada de nadie. Es decir, esa mujer que no dice una sola palabra está descrita de tal manera que te interesa a ella. Es decir, no, por un momento que sea una décima de segundo, piensas en esta mujer cómo vivirá, qué es lo que hará. Luego ya el diálogo es tan bueno que ya se te va, ¿no? Y ya no sigues pensando en ella. Pero la chica, insisto, que le da el picardías, qué vida lleva, es violonchelista, está descrita, como dice Lucía, con tanta precisión en datos del guión, no está puesta ahí porque sí, sino que son datos pequeños. Eso está, la economía del guión, evidentemente, es decir, dejan claras situaciones de los personajes, situaciones de la historia con un pincel pequeño, ya te queda claro. Sí. Yo creo que es la maestría general, es esa, no dar con un pincelazo muy pequeño, explicar mucho, que entiendas muchísimas cosas, solo con una frase, solo con un detalle, entiendes mucho. Eso es la genialidad, yo creo, y esta película es abundantísima en ese sentido. Todo prácticamente se dice así, ¿no? Todo, claro, exacto. Es que, o sea, sé que parece que hablamos con un entusiasmo, pero es que ¿sabéis lo difícil que es escribir un guión? ¿Y sabéis lo difícil que es conseguir esa brillantez nacida de la sutileza? O sea, es que sin decir, hola, como decíamos el otro día, Guillermo y yo, ¿no? Lo de, hola, en el teléfono, así que va a pasar esto, a esta hora, en este lugar. Eso no es necesario. Ellos, de hecho... Hay una escena en esta película. Si la gente que lo haya visto, la gente que la vaya a ver, la gran duquesa Suana, cuando el camarero le dice, el camarero noble, ¿no? De la suite real, la llama para decir que sus joyas están en París, ella, en una película, entre comillas, normal, entre comillas, no sé si decir mala, pero sí, rutinaria, ella diría, ¿cómo que están mis joyas en París? ¿Cómo que han venido aquí? Así se comunicaría al espectador todo lo que le está contando. Sin embargo, ella mantiene una conversación totalmente normal. ¿Cómo que dices tal? Pero no desarrolla todo lo que le está contando, cuelga, y el guionista se ocupa que al lado de ella esté Melvyn Douglas para que ella pueda contarle a Melvyn Douglas qué es lo que le han dicho por teléfono. No tiene que estar parafraseando continuamente la conversación para que el espectador se dé cuenta, porque nadie hablamos así por teléfono. Digo, ¿qué, Lucía? ¿Que vas a venir a las 8? Pero entonces tu madre ha venido esta tarde y ya ha venido de Torreledón. Es que eso no tiene, o sea, nadie habla. Bueno, creo, igual sí, porque yo creo que últimamente cada vez más nosotros todos invitamos al cine y hacemos las cosas que se hacen en las películas, incluso las cosas malas de guión las llevamos a la vida, ¿eh? Eso sería otro tema que se puede hablar. A veces nos regimos más por guiones malos. A veces. Qué buena frase esa, Guillermo. Por cierto, hay otro momento, luego lo vamos a ver, pero ya me da igual adelantarlo, otro momento de teléfono de esta película, que es cuando él descubre que Ninochka es en realidad la comisaría soviética, que está intentando escribir su nombre. Y ella llega y entonces se lo escribe. Sí, qué bueno es eso. Es que es buenísimo. Y llega y de primera. Es maravilloso, sí. Y piensa, bueno, claro, como es rusa, ella entiende el tipo de nombre que es. Entonces se lo escribe. Ahí se han ahorrado la explicación de cómo cae él, de que ella es la enviada, cómo descubre que es la enviada, simplemente con apuntar ella en una hoja su nombre. Ya solucionar el problema. Sí, y de pronto. Te has ahorrado diálogo, te has ahorrado situaciones.
No había pensado en esa escena, pero es magistral. Es maravilloso, es una de mis escenas favoritas, pero la historia del cine. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque él se da cuenta, no cuando se lo escribe, sino que cuando se da la vuelta, se supone que están en una noche amorosa y ella nada más ponerle la palabra se viste. Y entonces se da cuenta y dice, ostras, que entonces es ella. Y entonces él dice, Ninotchka. Y entonces ya la mira. Pero es tan sutil y es tan rápido. O sea, es que luego os lo ponemos. Ahora de momento. Porque los personajes son inteligentes y carismáticos y lo que decía, normalmente inteligentes. Es decir, como los personajes son sofisticados e inteligentes, puedes poner en su boca o puedes hacer que entiendan cosas muy sutiles porque el personaje lo estás escribiendo como sutil e inteligente. Entonces, cabe en esa mente de ese personaje o cabe en ese vocabulario de ese personaje todo el ingenio y todo lo exquisito que tú quieras plasmar porque el personaje se ha forjado así y estás escribiendo un personaje así. Tal cual. Mira, Casti, vamos a dejar esto de los rusos porque, bueno, es un poco... ella comenta, es que es por frases, ¿sabes? Debería ser por frases, pero a veces me he dado cuenta, intentando captar solo frases, que no hacen justicia. Entonces, ya al final son clips muy largos. ¿Por qué? Porque es que todo está tan imbricado y tiene tanta relación uno con otro. Bueno, lo que hay que hacer es ver la película, el que no la haya visto. Y el que la haya visto, volver a verla. Yo la vi hacía tiempo que no la veía y la he vuelto a ver para se ha parado esto, ¿no? Sí, no, estás bien. Ahora. Yo te creo. La he vuelto a ver esta vez, hacía mucho que no la veía y la verdad es que es una maravilla verla, es un disfrute continuo, de verdad. Yo recomendaría, hay películas muy famosas, históricas, de estas que yo, siendo muy buenas, a veces no recomendaría a todo el mundo, pero esta película se la recomendaría prácticamente a todo el mundo, a gente joven, a gente mayor, gente que la haya visto, gente que no la haya visto. Es una auténtica maravilla, una auténtica gozada esta película. Sí. Pues ojo que este clip son 5 minutos y el siguiente son casi 9, pero es que, podemos ir cortando, ¿vale? Podemos ir paso a paso, pero es que mirad como el enamoramiento que es tan difícil en una película, que a veces es como dos caminan, se miran y ya está. A ver, esto no pasa. Es el encuentro, este es el encuentro de los personajes. Fijaos qué maravilla. Ya la concepción visual que vamos a ver, que se está medio viendo aquí, que es, van a cruzar un peso de cebra, ella está en una dirección, el otro, la cámara está viéndole a él de frente y a ella de espaldas. Esa concepción visual es muy Lubitsch, es maravillosa, ¿no? Y es un encuentro ingeniosísimo entre dos enamorados que van a ser, entre la pareja, vamos, de una película. Claro, pero es lo mismo que compartir un pijama, uno la parte de arriba y otro la de abajo en una tienda. Quiero decir que es que estas cosas que solo hace él, que a mí me apasionan, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esto como el semáforo, pero aquí no hay semáforo, es que te dan permiso para pasar, pero bueno, nos entendemos. Ya veréis que de aquí desemboca en la Torre Eiffel, que por cierto está... Tienes toda la razón, es un plano maravilloso de los pies de la Torre Eiffel, es brutal. Bueno, luego hablamos del París. Luego hablamos del París de los estudios. Por favor, vamos al clip, pero luego hablamos de eso. Oiga. ¿Es a mí? ¿Podría usted informarme de algo? Encantado. ¿Cuánto hemos de esperar aquí? Verá, hasta que vuelva a tocar el pito el guardia. ¿Y con qué intervalos lo toca? ¿Qué? ¿Cuántos minutos tienen que pasar entre toque y toque? Tiene gracia. La verdad es que nunca he pensado en eso. ¿No se ha encontrado nunca en esta situación? Sí, claro. Y ahora que me doy cuenta de ello, me horrorizo. Si sumo los minutos, habré pasado años esperando las señales. Figúrese, gran parte de mi vida perdida entre pitidos. Quiere decir que no lo sabe. No. Gracias. No hay de qué. ¿Puedo servirle en algo? ¿Podría sostenerme esto? Encantado. Corríjame si me equivoco. Nos hallamos de cara al norte, ¿verdad? ¿Cara al norte? Pues no me atrevería a comprometerme sin mi brújula. Perdón, ¿es usted exploradora? No, estoy buscando la Torre Eiffel. ¿Se ha perdido otra vez esa torre? ¿Le interesa el panorama? Me interesa la Torre Eiffel desde el punto de vista técnico, nada más. ¿Técnico? No, en ese aspecto creo que no podré ayudarla. Verá, un parisiense solo sube a la torre desesperado para tirarse. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? ¡Qué lástima! La última vez que me tiré de ella me olvidé de cronometrarlo. A ver, ¿dónde cae esa Torre Eiffel? ¡Ah! El dedo, haga el favor. ¿Para qué necesita mi dedo? Porque no está bien señalar con el de uno. Aquí, la Torre Eiffel. ¿Y en dónde estamos?
¿Dónde estamos? A ver, ¿en dónde estamos? Aquí estamos. Aquí está usted y aquí estoy yo. ¿Lo nota? A mí solo me interesa la distancia más corta entre estos dos puntos. ¿Es necesario que flirte? No estoy obligado, pero lo hallo natural. Absténgase. Lo intentaré. ¿Querría usted decirme si su acercamiento a mí es típico de la moral de este país? Este acercamiento es el que ha hecho de París lo que es. Está muy seguro de sí mismo, ¿eh? Nada ha ocurrido para quebrantar mi confianza en mí mismo. He oído hablar de la arrogancia del varón dentro de la sociedad capitalista. Como suele ser el que se gana la vida, se figura que es superior. Una rusa. Adoro a los rusos. Camarada, hace 15 años que me tiene fascinado vuestro plan quinquenal. El tipo de usted pronto se extinguirá. ¡Taxi! Un momentito, tengo que parar esto porque es maravilloso. O sea, ahí solamente Greta Garbo está quieta, mira hacia un lado como diciendo, ya me estás quemando bastante. Es simplemente muy sutil, mirando hacia un lado y quiere dejarlo ya, por favor. Es maravilloso. Y esto que dice el plan quinquenal, si os dais cuenta, el humor ahí es increíble, porque un plan quinquenal es como un plan para 5 años, ¿no? Dice, llevo 15 viendo cómo funciona su plan quinquenal, que es algo que no funcionó porque era para 5 años y ha dedicado 15. O sea, que es que realmente es como todo como muy rápido, ¿no? Lo de exploradora. No, ay, ¿cuánto ha tardado en...? Bueno, ya lo cronometro en la siguiente. Por favor, Guillermo, ¿qué te parece, por favor? Yo, la verdad, me estaba fijando que esta escena, que es de mis favoritas, además es magistral como están ellos, pero fíjate, está tan bien pensada que cada vez que la ves, yo, por ejemplo, viéndola ahora, estaba haciendo cosas que no había visto hace 2 días que la he visto para hablar de ella hoy, y es una película que he visto muchas veces. Volviendo al guión otra vez, fíjate lo bien que está establecido el detalle del mapa. Es decir, esto es un señor que se supone a ojos de ella, bueno, de ojos casi objetivos, es un pesado que quiere ligar con ella, claro. y ella lo que quiere es algo práctico, que la digan dónde está la Torre Eiffel. Y hay un tío pelmazo al lado. Esa es la visión de ella, incluso puede ser la visión objetiva, ¿no? Un tío pesado que hay aquí al lado, que está contándome que quiere entrarme, ¿no? Por así decirlo. Es decir, la única... ¿Cómo hacemos para que ella, que está rechazándole continuamente, que no está interesada en él, que de hecho prácticamente le desprecia a él, por lo que estamos viendo, ¿no? Y que es una mujer, además, especialmente seca, especialmente seria y maravillosa, en ese carácter. Sí, pero que es una mujer especialmente no social, no sociable, no social, en ese sentido. ¿Cómo hacemos para que él entre y no sea rechazado de ella de plano? En una película normal forzaría para que él entrase a hablar con ella, a pesar de que lo normal es que ella le dijera, déjeme usted en paz, o sea, lo que haríamos todos. No nos pondríamos con un señor que nos parece un coñazo de tío, perdón la expresión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ella va a abrir el mapa, como no puede sujetar el mapa, necesita la ayuda de él. Él aprovecha para darle su mano para abrir el mapa y es la manera de que ella no le rechace. Es decir, ella no le está rechazando de primeras, que es lo que haría normalmente, porque le está ayudando a abrir el plano. El hecho de meter un plano grande que ella no puede abrir en esa escena a nivel de guión es el encaje perfecto para no forzar la situación. Así está de lo más natural, no está forzada porque ella necesita que él le abra el mapa y así entablar la conversación. Él puede, digamos, ligar con ella porque no le da el paso él para ligar con ella, se lo da ella. Porque necesita que alguien y luego decían aquí que es verdad, que lo he leído aquí, que en la escena es que no lo había leído antes, la escena del mozo que hemos visto antes es explicar el comunismo y el capitalismo en 2 frases, con las ventajas, los inconvenientes y con los razonamientos, ojo, de alguna manera lógicos de cada uno de ellos, ni inflamados en propaganda, ni atacando por atacar, es decir, bueno, es un poco lo que ella también dice, esto que está diciendo en este diálogo de que el hombre, como es el que es el que lleva el pan a casa en la sociedad capitalista. A ver, es comedia, está sacado de quicio, pero en el fondo era un poco así, ¿no? Es decir, como el hombre era el que llevaba el pan, se pensaba que tenía, aparte de otras consideraciones, pero que no dice tonterías, que por mucho que la película sea crítica con el comunismo, que lo es porque además es que hay que ser crítico con el comunismo, entiendo yo. El comunismo lo razona y sus ventajas y sus razonamientos no están puestos lógicos y que te hacen pensar de que algo de razón también había, al menos en algunos planteamientos, ¿no? Que luego no resultase. Y del otro lado lo mismo, es decir, ninguno está diciendo tonterías, ninguno está diciendo o está haciendo que un sistema quede ridículo. Y es crítico con los dos.
Evidentemente más con el comunismo, porque evidentemente Claro. es un sistema totalitario que no tiene libertades y Claro, hay que combatirlo más, evidentemente, claro, pero lógico. tampoco lo deja en un ridículo, ni ella es una tonta, ni ella es una mujer absurda, ni es una fanatizada, es una mujer seca, rusa, o sea, prototípicamente rusa, pero que sus argumentos, los que dice, realmente no dice tonterías. No, Puedes no, estar de acuerdo, puedes que no, puede que lo que diga luego no se pueda hacer realidad, como mucho el comunismo, claro. pero está diciendo razonamientos bastante lógicos y él lo mismo. Él defiende el capitalismo con las defensas que hace en esta escena y en otras son totalmente lógicas, defendibles y ninguno de los dos es un estúpido ni está fanatizado, creo yo. No, no. Y además, la cuestión es que esta película está protagonizada por una soviética, entonces lo que hacen es poner bien la línea en vamos a dejar hacer como el tono paródico es con respecto al sistema no democrático, pero no se mete tanto con la ideología como lo hace con todo lo que es el sistema, ¿no? Como el aparato del Estado, que es represor, esto sí que se mete con ello. Y eso es estratégicamente muy adecuado por el contexto, porque, como decía, Rusia, de hecho fue decisiva para el fin de la Segunda Guerra Mundial, era aliada. Entonces tampoco podían ir directamente, no, porque además dejan muy buen lugar a los rusos. Con quien se mete es con el aparato del Estado que es totalitario, pero no con ellos. De hecho, la protagonista es una soviética y además es muy lógica y es una persona, como bien has comentado, ultra inteligente. O sea, es que es muy inteligente, lo que pasa es que es fría, bueno, fría hasta cierto punto, porque también... Bueno, en cierto modo, he dicho yo antes que no está fanatizada y sí que está influida por el régimen, ¿no? El régimen es tan opresor en ese sentido y es un régimen tan digamos, no sé cómo decir, insistente, ¿no? Y machacador y daba cerebros de alguna manera que ella, como todo régimen totalitario, pues pero ella quiere decir que los argumentos que ella utiliza dentro de ese concepto no son argumentos estúpidos ni de una mujer estúpida. Es decir, lo que dice tiene muchos aspectos, al menos plantearse lo que dice, ¿no? No está diciendo tontería. Claro, No, absolutamente. Y de hecho, parte de ese buen lugar en el que dejan a Ninotchka viene ahora, ¿no? Por esa superioridad no solamente moral, que tiene superioridad moral. Luego veremos cuando se están besando, que él dice, venga, vamos a seguir, y ella dice, no, que te puede estar llevando algún amigo y puede necesitarlo, ¿sabes? Y ella prioriza siempre eso, le da su picardías para que la otra tenga una buena, pues eso, estar con su pareja. O sea, quiere decir que ella todo lo que hace siempre es a su mayordomo, luego lo vamos a ver, ¿no? Es apoyo. Ella cree firmemente. El personaje de ella que se ve aquí, porque al fin y al cabo esta escena es la primera, a pesar de que la hemos visto ya con los rusos, es la primera en la cual vemos como en una relación normal, no con sus colegas, sino con un extraño en la calle, y es absolutamente demoledora, ¿no? Es decir, todo tiene que ser lógico, a mí me parece tan maravilloso ese personaje, en parte porque yo me parezco un poco, ¿eh? En ese sentido. A mí mis padres me llaman muchas veces Ninotchka porque me cuentan algo y yo pregunto, ¿pero de dónde y en qué calle? Un poco como ella. Pero yo creo que ese y mis padres me dicen, no seas Ninotchka, anda. Siempre me lo dicen. Pero es verdad que ese carácter para una comedia es maravilloso, pero es que no, hombre, está exagerado y digamos pues para una película, lógicamente, pero yo creo que o sea, tener un personaje así y escribir un personaje así, idear un personaje así, para mí sería de los mejores personajes que nunca ha habido en la historia del cine de Ninotchka. Sí, pero o sea, vamos, no solo lo acepto, sino 5 más. O sea, es que es uno de los mejores, y además, imagínate, para Greta Garbo, además del reto que debió suponer, es una joya, vamos, te regalan esto y ya Greta Garbo va a ser Ninotchka de por vida. O sea, es que es el personaje, ¿no? Aparte que juega también con la propia imagen de Greta Garbo. O sea, Greta Garbo, es decir, si te das cuenta, Greta Garbo, Garbo ríe, esta publicidad de Garbo ríe, Garbo por fin hace una comedia, es que es el personaje en sí mismo. Greta Garbo podía ser, entre comillas, Ninotchka, una mujer que el pueblo, el público, percibía como una mujer fría, y estamos hablando de las diosas distantes de los años 30, muy tipo Marlene Dietrich, tipo ella, que luego Marlene Dietrich también se humanizaría más, pero en los años 30 lo que se llevaba era, incluso lo ves en las miradas miran siempre hacia abajo, en las fotografías, van enjolladas, empieladas, siempre son distantes, diosas distantes, son extranjeras las dos, una alemana, la otra sueca, extranjeras me refiero para el público estadounidense, es decir, gustaba esa distancia, y es lo que Greta Garbo representaba. Esa mujer se había pasado de moda ya en Hollywood, se había pasado totalmente de moda, estamos a final de los años 30 y hay que humanizar a Greta Garbo. De la misma manera
que Ninotchka se humaniza, Greta Garbo se humaniza en la película para el público. Claro. Y gustó muchísimo. No sé si fue de las películas más taquilleras de ella, o no sé si la más o de las más, pero Ninotchka se humaniza y Greta Garbo se humaniza para el público en esta película. Sin duda. Además, mira, bueno, esto ya nos vamos un poco, pero ese tipo de como de diosas, ¿no? Inalcanzables, distantes, frías y que miran como muy desde encima, ¿no? Como si llevaran un contrapicado puesto. En realidad, todas tenían un físico muy parecido, ¿no? Eran mujeres como extremadamente andróginas, como muy delgadas. Misteriosas. Muy delgadas, sí. Un tipo que luego cambiaría radical, ¿no? A partir de las cejas muy depiladas, al arquearlas tanto hacia arriba, daban esas miradas altivas, ¿no? Por así decirlo. Sí, muy altivas, claro. Y eso era como, claro, era para alejar el concepto estrella. Inaccesibles. Claro, eso es. Querían que fuera, la gente quería, pues eso, no ver la cotidianidad, ver a alguien, una diosa, que es lo que ellas representaban y eran, en cierto modo. Lo eran. Y luego demostraron serlo un poco en la vida privada. Greta Garbo siempre fue, no que no le gustaba la publicidad, como sabemos, no le gustaban las entrevistas, y siempre estaba como a otro nivel, ¿no? Es decir, ella no daba entrevistas, ella no iba con la prensa, nunca hacía publicidad de las películas, por supuesto no hubiese recogido un Oscar, aquí estuvo nominada, se lo quitó Vivian Leigh. Era ella y Marlene Dietrich, un poco lo mismo. Si tú ves, incluso Marlene Dietrich se creía ese papel, ¿no? De mujer, soy Marlene Dietrich, ¿no? soy en otra dimensión casi, soy una diosa legendaria. Sí, y luego, claro, lo era. Billy Wilder pues decía, no, es que tú estás con ella y es verdad que Marlene Dietrich era como una persona como muy, claro, y luego los fascinaba a todos. Y también es verdad que ambas eran bisexuales y también intentaban estar un poquito lejos de los medios para que tampoco supieran mucho de esas dos vertientes en su vida. Yo creo que tiene mucho que ver con dejar un poco... porque bueno, luego Greta Garbo también se retiró de todo, absolutamente de todo. Se retiró 2 años después de esta película, ¿eh? Sí, sí, estaba muy joven. 2 años después. Es que es increíble. Hizo otra película más y se retiró. Sí. Bueno, y también te digo, hizo una carrera tan espectacular que no necesita mucho más, ¿no? Pero es una lástima también haber visto envejecer. Yo recomiendo a la gente que nos está aquí oyendo, es que Greta Garbo es maravillosa, yo creo. Hay unas pruebas en YouTube que son del año 49, es decir, 10 años después de Ninotchka. Era una película que era sobre la duquesa de Anglés, un test de cámara que ella hizo para su vuelta al cine 10 años después, que estaba más mayor, pero es que estaba más mayor y luego estaba incluso más guapa, es decir, y más interesante. Ese test de cámara en el cual la estamos viendo, se puede ver en YouTube, si pones Greta Garbo test de cámara o así, lo puedes ver, y ahora lo busco yo en el móvil para que lo podamos ver aquí, pero es impresionante ver ese carisma, porque no estamos viendo a Greta Garbo actuar, estamos viendo cómo habla con el operador de cámara. Ese test de cámara no era para ser distribuido a nadie. Y ves el perfil, cómo se toca el pelo, cómo gira la cara. Es que es impresionante el magnetismo y la personalidad y el carisma, ¿no? Yo creo que ha habido poca gente, quizás sea la más especial y carismática de todas, ¿eh? Sí, sin ninguna duda. A mí me gusta mucho porque yo siempre... Pero es que hasta desde pequeña yo la llamaba majestuosa. Tiene un porte como majestuoso. Tiene algo que no es accesible. Es algo, y además tiene una belleza diferente. Es un poco una belleza heterodoxa pero sumamente magnética. Me parece una de las Preguntan más... aquí por qué se retiró, está preguntando aquí Yolanda. Normalmente lo hacen en primer lugar, lo que decía Guillermo, o sea, al principio tenían como esa idea de que eran como veneno para la taquilla, pero después de esto yo creo, por lo que tengo entendido, que fue porque no quería verse envejecer en la pantalla, ¿eh? Pero no sé. A ver, pasaron varias cosas. Yo creo que en la Metro-Goldwyn-Mayer, justo en el año 39-40, empezó a hacer lo que ellos le enviaban, fíjate que fea la expresión, renovación de las cuadras, decían ellos. Sí, es terrible. No porque fueran mujeres, ojo, que también lo hacían con los hombres. Pero entonces decidieron quién eran las estrellas en esta época de la Metro-Goldwyn-Mayer. Norma Shearer, que era la mujer de Edith Thalberg, que ya había muerto. Greta Garbo, que llevaba desde el cine mudo y ya no es que estuviera mayor, pero iba lógicamente pasando el tiempo, y Joan Crawford, que era las 3 pilares de estrellas que tenía. Luego estaba Jean Harlow, que murió, que falleció joven. Vamos, al final de esa época, y Louise Meyer pensó que había que empezar, o sea, antes de que empezaran a resultar antiguas, él las quiso eliminar.
Norma Shearer se retiró porque al morir Irving Thalberg perdió un poco la relación con el cine y quiso retirarse, también ella se veía un poco mayor. Y Greta Garbo se retiró por varias causas. La primera de ellas fue, como dices tú, por no verse quizá envejecer, pero yo creo que la principal fue que Louise B. Mayer ella veía que querían limpiar el estudio y meter caras nuevas. Hay que decir que las caras nuevas fueron Lana Turner, Grant Garson, Katharine Hepburn y posteriormente Ava Gardner, o sea que tampoco estaba mal el pero sí que es verdad que pasaron dos cosas. Greta Garbo, en esa quietud y en ese no querer verse involucrada en temas públicos o darse publicidad, no quiso hacer nada de apoyo en la Segunda Guerra Mundial como hacían los demás actores. No es que estuviera en contra ni estuviera a favor de Hitler, ni muchísimo menos, pero no era un personaje dado a hacer actos públicos, nunca quería hacer actos. No los había hecho en el cine mudo, no los había hecho al principio del sonoro y no los hizo en la Segunda Guerra Mundial. Toda la industria del cine se volcó en vender bonos de guerra, en hacer galas, en ir a la Hollywood Canteen sin cobrar nada. Greta Garbo no hizo esto y el público la consideraba antipática. Porque, a ver, pensándolo bien, estaban los hijos, los maridos de muchas señoras que estaban allí yendo al cine, estaban peleando en una guerra que además, en principio, ni le venía a Estados Unidos según los criterios de muchos americanos. Es decir, pues, ¿por qué estamos combatiendo en Europa? ¿Por qué estamos mandando a nuestros hijos a morir en Europa? Marlene Dietrich, que era alemana, renunció, prácticamente renegó de su país en la Segunda Guerra Mundial, se nacionalizó norteamericana, peleó contra el país que la había visto nacer, contra los nazis. Hitler la ofreció ser la mayor estrella del cine nazi, ella no quiso. Claro. Fue muchísimo a los campos de concentración, a los campos de combate. Fue muchísimo y hasta tal punto que eso la subió muchísimo a nivel de popularidad en Estados Unidos. Claro. Y al contrario, cuando ella volvió a Berlín en los años 50, la recibieron tirándola a tomates o piedras o papeles en el aeropuerto. Es decir, que el pueblo alemán nunca se lo permitió, no le perdonó del todo a Marlene Dietrich el haberse posicionado contra ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Greta Garbo no hizo nada de esto. A continuación de esta película de Ninochka, Greta Garbo, aprovechando que había sido tanto éxito verla así jacaranosa, por así decirlo, jacarandosa, perdón, estrenó La mujer de las dos caras, en la cual hacía de gemelas y en la cual bailaba una rumba. Un crítico dijo que era como ver a tu madre borracha, dijo que era ver aquella película. La película fue un fracaso y demostró a Greta Garbo que quizá había pasado su tiempo. Como tampoco le gustaba a ella la farándula y demás, y veía que quizá iba a verse abocada en algún momento a dar alguna entrevista, o ser más un medio público, lo que hizo fue no solamente retirarse, sino enclaustrarse y desaparecer de la vida pública. Nunca lo pudo hacer, porque incluso cuando vivía en Nueva York y se ponía aquella capucha y las gafas negras, le perseguían todo. Decían antes que cuando en un periódico no había noticias en verano, que es cuando menos había, se iba por Greta Garbo a ver si había en las calles y demás, porque siempre era la enigmática. No concedió ninguna entrevista en su vida, creo que una a principios de los años 20. No lo volvió a conseguir. Murió rodeada de cuadros maravillosos de su casa de Nueva York. Era una coleccionista de arte impresionante y estuvo a punto de volver al cine con esa. Pero vamos, ¿por qué se retiró? Se retiró por ese cúmulo de circunstancias. Y en el fondo porque yo creo que se cansó de ser una mujer pública, porque después, una vez que se retiró, no hizo ni teatro, no hizo nada, se retiró, tenía dinero para retirarse. De hecho, fijaros, Rodeo Drive, que imagino que lo conocéis en Hollywood, que es la calle de Pretty Woman, ¿no? Donde hace las compras Pretty Woman. Eso, ella lo compró en los años 20 y era propiedad de ella, todo Rodeo Drive, aquel dineral que le tuvieron que dar siendo la calle que actualmente es la calle más cara del mundo. ¿Sí? Era propiedad de ella. Sí, no, la verdad es que fue una lástima, pero a mí me parece que es una decisión muy sabia, ¿no? Porque sí supo ver que Hollywood creaba juguetes rotos y no quería ser uno de ellos, y ella nunca estuvo dentro, o sea, a ver, sí que estuvo dentro como estrella, pero nunca estuvo dentro del sistema, no le gustaba ser una estrella, pues yo creo que hizo bien, ¿no? Se pudo hacer su vida privada, tener dinero de sobra, y si no tenía ese ánimo de, pues me parece bien, mal si es por eso, no verse envejecer, pero bueno. Ella siguió rodeada de arte, porque sí. Ella, siendo artista como era, porque lo era, siguió rodeada de arte con esos cuadros que tenía, con amigos intelectuales, se rodeó de amigos intelectuales, de bailarines, de coreógrafos, de pintores, de escritores, es decir, llevó una vida, no sabemos el estado amoroso de la bisexualidad hasta que ella tenía, o que dicen que tenía. Estuvo con
con un señor que no recuerdo nada y no sé si estuvo con alguien más, pero también hay que tener cuidado con las leyendas de todo esto. Es decir, que hay veces que estuvo con alguien, es para vender libros muchas veces. Que no digo que no sea verdad, pero que hay que cogerlo con alfiler. Bueno, sí que es verdad que se retiró en Nueva York, sí que vivía con una mujer durante mucho tiempo, que además, no voy a decir quién, pero vamos, que es de la aristocracia británica y de hecho cuando fui a ver el palacio de esta familia, que es una familia bastante importante, pues también comentaban que ella se había retirado en Nueva York en el piso, en la casa con Greta Garbo, o sea que sí, o sea, algo hay porque en realidad mucha gente lo sabe. ¿Qué te parece si vemos la segunda parte de la Torre Eiffel y después nos vamos a la escena de como amorosa, ¿vale? Que al final nos hemos quedado en 3 clips, ojo, llevamos bueno, ya. Pero hemos hablado van a decir que estamos hablando mucho esta vez. Todo más interesante, es que esto da para mucho. Espera, voy para allá. ¿Podría decirme la extensión y profundidad de los cimientos en que descansan estos pilares? No se preocupe usted, esto está seguro. No tengo miedo, solo Los cimientos miden 138 metros cuadrados. Perdone, pero he creído que... Siga. 4 piezas macizas de hormigón descienden a la profundidad de 14 metros del lado del Sena y 9 del lado opuesto. Las vigas de hierro que sostienen la estructura poseen una inclinación de 54 grados. Es un ángulo extraño. Sí, muy extraño. Para subir a la primera plataforma hay una escalera de 829 escalones exactamente. Y 250 escalones más conducen a la cúspide. Oiga, el ascensor está incluido en el precio de la entrada. Tardará horas en llegar a pie. El ascensor la llevará en 3 minutos. Como veis, es un personaje que está configurado de una manera fascinante. Es decir, no he cogido el último cacho porque si no sería muy largo, ¿no? Pero es alguien que tiene una fortaleza física y mental, pues muy también, ¿no? Como lo que se propugnaba en el Requiem, ¿no? Que se supone que las 1000 y pico escaleras que hay en la Torre Eiffel, en menos de 3 minutos las ha subido ella, ¿no? Pero es muy gracioso en esa parte que dice que él le indica dónde está su casa y su piso. Y ella dice, o sea, que quiere que vaya ahora. ¿Sí? No, es que creo que volvemos a estar desacompasados. Nada, termina esto un momentito. Es que te oigo descoordinada, por eso. Sí, yo también te oigo a ti. Vale, espera un momentín, yo creo que ahora... ¿Habla? Sí, Hola. ahora sí. Ahora 1, 2, 3, 4. sigue teniendo cierto Perdona, directo. No, por Dios, faltaría más si eso pasa muchas veces. No, pero es muy gracioso porque le dice, bueno, esa es mi casa, entonces ella le dice, entonces, ¿quieres que vaya a tu casa? Y él dice, no, por Dios, no he dicho eso. Y dice, entonces no quieres que vaya a tu casa. Y dice, no, bueno, tampoco he dicho eso. Quiero decir, es como constantemente un tira y afloja muy, muy interesante en cuanto a las relaciones personales y a alguien que es literal. O sea, Ninotchka si es algo es literal. Si alguien le dice algo, ella se lo cree. Si alguien le dice lo contrario, también se lo cree, ¿no? Y eso es, por eso él, que es como más manipulador, que es un gigoló, como decíamos el otro día Guillermo y yo, en realidad es a lo que se dedica, ¿no? Es un gigoló y que vive de una rica. En cierto sentido, pues es enfrentar a alguien que está acostumbrado a manipular con alguien que está acostumbrado a decir las cosas tal y como las siente en el momento que las siente. Entonces, esa confrontación de personajes es muy rico a nivel guión. Ya. Tu turno, Guillermo. Tienes que hablar como un ordenador, dicen aquí, es cierto. Bueno, es que ni es casi un poco la inteligencia artificial, ¿no? Sería como sería así como una especie de inteligencia artificial. Si no, decía que esto de la Torre Eiffel, que es otro de los momentos gloriosos de la película, porque es que yo creo que se encadenan uno tras de otro. El sombrero, esta visita que vamos a ver ahora de cuando se conocen, es todo continuado. Pues esto de las escaleras es otro toque Lubitsch, yo creo también, o sea, otro hallazgo de guión, no de guión escrito, no de guión de diálogos, pero acompañado, por supuesto, con unos diálogos maravillosos de Billy Wilder. Insisto en lo mismo, es que tener a Lubitsch contando una película con imágenes y con su toque,
aderezado con el guión y los diálogos de Billy Wilder y Charles Brackett, es impresionante. Pues esto para mí sería otro hallazgo, ¿no? de Lubitsch, es decir, el hecho de que ella, que es algo imposible, porque es imposible que ella llegase antes andando, pues te sorprende, te gusta, te hace que te lo creas, que quieras creértelo, aunque no sea así, y eso también es la magia del cine y de escribir bien un guión. Volvemos a lo mismo del guión, ¿no? Sí, totalmente. Además es eso, entras en la fantasía, porque es imposible que lo haga ella o que lo haga un atleta. Es decir, en 3 minutos no te subes la Torre Eiffel. Pero digo, claro, me gusta creerte, decir, bueno, ¿por qué? Dice mucho del personaje y, ojo, barre a favor del personaje, insisto en lo de antes. Es decir, no está presentada como una fanática idiotizada, sino que es una persona que, oye, que dice unas cosas, pero que, ojo, está cumpliendo con lo que está diciendo. Es decir, es lo que dices tú, es como muy seca y muy calculadora y muy matemática intelectualmente, pero, ojo, eso que evidentemente no es nada agradable para el resto, ni creo que sea deseable para la propia persona, a pesar de que, como digo, a veces incluso yo soy un poco así, pero hace que también tenga su contraprestación. Es decir, una mujer, como dices tú, Lucía, educada en ese régimen que potencia la parte física, tiene que estar como todos los nazis también hacían, la parte física tiene que estar hiperdesarrollada, la parte mental tienes que controlar tus emociones y tienes que controlar todo para dar en todo momento tu mejor utilidad al Estado, en este caso. Bueno, esto está muy pedestre explicado, pero bueno, quiero decir que sería un poco así. Al final, mira, no estaremos de acuerdo, pero ella dice una cosa y la está cumpliendo. Es decir, será todo lo que quieras, pero al final esa concentración mental, esa preparación física y esa ser tan seria y preparada y no entretenerse en banalidades, lo que hace es que suba la Torre Eiffel antes que los demás y andando. Así que, bueno, es un poco, claro, el positivizarla también a ella, ¿no? Claro, y ejemplifica, como tú bien decías antes, ejemplifica de manera visual, sin tener que explicar nada, es decir, ostras, pues sí, es coherente, lo que ha aprendido, lo que ha aceptado y lo que... De hecho, miramos mucho, y la película se centra en la influencia de ese París maravilloso y de ese mundo capitalista sobre la rusa, pero él también está influido mucho. O sea, él, que como tú dices, es un personaje, entre comillas, indeseable, porque es un gigoló que se está aprovechando en el fondo de una señora que al final vemos, luego lo veremos, no sé, el personaje de la señora, que es muy frívola y todo lo que quieras, pero al final da las joyas, está dispuesta a dar las joyas porque él se quede con ella, es decir, que está realmente enamorada de él. Él evidentemente no lo está, no lo está por conveniencias, es decir, es un personaje, entre comillas, indeseable, no paga al mayordomo, vive a todo tren y no paga al mayordomo, ojo, es una inmoralidad. Está con una señora a la cual lo primero que le dice en el diálogo es: ya vas a tener para comprarme el reloj de zafiros o de diamantes o no sé qué, comprárselo a él. Es decir, es un vividor en el peor sentido de la palabra, diría yo, ¿no? Eso es lo que es él. Y sin embargo, él, a Ninotchka y el sistema, entre comillas, no sé si comunista, pero sí la ideología Ninotchka aplica, que es al menos esa convención moral, ¿no? También le va a cambiar a él. Es decir, efectivamente, Ninotchka va a ser cambiada por el capitalismo, pero este señor va a ser cambiado también. No sé si por el comunismo exactamente, pero sí, en cierto modo igual, sí, también por el carácter de Ninotchka y por cómo Ninotchka ve las cosas. Y él, estoy seguro que después de conocer a Ninotchka no va a ser lo jeta que era antes, o eso es lo que parece, ¿no? Que va a ser. No, porque además la persigue por medio mundo hasta Estambul. Bueno, eso es que me da la sensación de que no vamos a llegar, así que ya no importa ir diciendo el final, no, pero esperad, vamos a ver por lo menos esta escena, ¿vale? Esta escena tenéis que verla, vamos a ir, si queréis, fragmentándola para no verla entera, porque son, como digo, 8 minutos. Pero no, son 9, o sea que son peor, así que voy a ir cortando, pero por favor, para que veáis el enamoramiento y sobre todo este comienzo cuando es como la ideología de Ninotchka por delante, y también el hecho de que aunque la vean fría es muy a lo mujer de Hitchcock, quiero decir, parece muy fría, pero en realidad se siente súper atraída por él y no le importa nada decírselo tal cual. Es sexual, que llamaba Hitchcock. Buenas noches, Gastón. Buenas noches, señor. ¿Es lo que llama usted el mayordomo? Sí. Buenas noches, camarada. Este hombre es muy viejo. No le haga trabajar. Él ya se encarga de eso. Cara triste. ¿Le azota? No, pero solo de pensarlo me extasío. Un día llegará en que usted será libre. A dormir, padrecito. Queremos estar solos. Ya lo has oído.
Señor conde, le han llamado varias veces por teléfono. A dormir, padrecito. ¿Y ahora acepta una copa? Gracias, pero no tengo sed. ¿O algo de comer? Ya he recibido todas las calorías necesarias para hoy. Ah, sí, las calorías. Bien, ¿qué hacemos? ¿Quiere oír música? ¿Es la costumbre? Ayuda mucho. Así ha sido desde que David cortejó a Betsabé con su arpa. Como no tengo la suerte de tener mi arpa a mano, pondré la radio. Si encuentra algo que estudiar, hágalo. No tengo nada que ocultar. Aquí está mi mesa, aquí están mis libros y aquí estoy yo. ¿Por dónde empezamos? Empezaré por usted. Encantado. Así le diré que tengo 35 años, mido algo más de 1,80 m y peso 82 kilos desnudo. ¿Y cuál es su profesión? Mi profesión. Conservarme sano de cuerpo, limpio de imaginación y calmar al casero. Eso me ocupa todo el día. ¿Y en bien de los hombres qué hace? Ah, de los hombres. Sí. Por los hombres no hago gran cosa. Pero con las mujeres mi récord no es nada malo. Es usted algo que no tenemos en Rusia. Gracias. Me Es alegra por lo que oírselo. creo en el porvenir de mi nación. Sí. Yo mismo empiezo a creer en él desde que la conozco a usted. Aún no sé exactamente de qué se trata. Me deja confuso. Me espanta. Pero me fascina. Ninoshka. ¿Le gusta a usted un poco? En general, el aspecto de usted no es desagradable. Gracias. Es perfecta la forma de su iris y limpio blanco de sus ojos. Los suyos son maravillosos. Ninoshka, diga, ya que sabe usted de todo, no está enamorándome de usted. ¿A qué mezclar conceptos falsos? El amor es una denominación romántica dada a un ordinario proceso biológico. Mejor dicho, proceso químico. De él se han dicho y escrito muchas tonterías. Entiendo. ¿Con qué lo sustituye? Reconozco la existencia de un impulso natural común a todos. ¿Qué podría hacer yo para alentar ese impulso en usted? No necesita hacer nada. Químicamente ya simpatizamos bastante. Es la criatura más increíble que he visto. Ninoshka. Se repite usted. Sí, quisiera repetirlo 1000 veces. Perdóneme usted si resulta un poco anticuado. Al fin y al cabo, solo soy un pobre burgués. Siempre se puede cambiar. Yo también pertenecía a la pequeña burguesía. ¿De veras? Mis padres querían que trabajase en nuestra hacienda, pero yo preferí el sable. ¿El sable? Cuénteme. Recibí una herida en el asalto a Varsovia. ¿Cómo fue? Era sargento del 3er Regimiento de Caballería. ¿Quiere usted ver mi herida? Con mucho gusto. Fue un lancero polaco. Yo tenía 15 años. Pobre Ninoshka, pobre Ninoshka. No me compadezca a mí, compadezca al lancero. Yo todavía estoy viva. ¿Pero qué clase de criatura es usted? Lo que usted ve. Un diente minúsculo en la gran rueda de la evolución. Es el diente más adorable que he visto. Ninoshka, voy a confesarle algo. No soñé que experimentar estos sentimientos por un sargento. ¿Oye usted? Están dando las 12. Es medianoche. Mira el reloj, una manecilla se junta con la otra, se besan. ¿No es maravilloso? Es como funciona el reloj. ¿Qué tiene de maravilloso? Ninoshka, es medianoche. Medio París se dedica a hacer el amor al otro medio. ¿Usted cree que debe ponerse en una situación romántica para aumentar su alegría? ¿No se me podría ocurrir motivo mejor? Es falso sentimentalismo. Usted analiza todo hasta disolverlo y me analizaría a mí hasta disolverme, pero no la dejaré. El amor no es tan sencillo, Ninoshka. Ninoshka, ¿por qué cree que las palomas se arrullan? ¿Por qué los caracoles, los más fríos de los seres, circulan interminablemente uno en torno del otro? ¿Por qué las mariposas vuelan cientos de kilómetros para hallar sus parejas y las flores abren sus pétalos? Oh, Ninoshka, estoy seguro de que siente algún síntoma de la divina pasión. Un cierto calor en la palma de sus manos. Una laxitud extraña en sus miembros. Un ardor en sus labios que no es sed, sino algo 1000 veces más atormentador y que exalta aún más que la sed. Es usted muy locuaz.
¿Es esto locuacidad? No, ha sido un alivio. Otro. Ojo también a los cortes de cámara, no voy a interrumpir más, pero solamente ha habido 3 cortes de cámara en todos estos minutos, ¿eh? Gracias. Oh, mi bárbara y gentil Ninochka, mi imposible materialista, estadística. Bueno, yo creo que ahí está mal doblado, porque es antes de que muriera. Pero bueno, él dice antes de morir que ha muerto ella. Pero en realidad, decidme si no es magnífica. O sea, una economía de planos, esto es muy de el Hollywood clásico. En realidad no cortan casi nunca, no cortan. O sea, los van siguiendo como en plano secuencia y eso también sucede en la parte del mapa, ¿no? Que es, se acerca un momentito y ya está, pero nada más, apenas hay cortes. Todo es como va desarrollándose y desenvolviéndose de una manera muy, muy orgánica. Guillermo, nada, es el superclip, yo creo que es el clip más largo que hemos hecho en la historia del Cine Forum, pero es que merece muchísimo la pena. Bueno, sí, la verdad es que sí que es un clip, tú lo has dicho, dura 9 minutos y hemos dicho, qué barbaridad. pero realmente has dicho, vamos a cortarlo para ir comentando, pero es que no podías cortarlo porque es como si fuera una coreografía o una sinfonía, ¿no? Es decir, es tan perfecto que te deja llevar, es como es como un sueño maravilloso, ¿no? Insisto en lo de antes, gente maravillosa diciendo cosas maravillosas en entornos maravillosos, y es que eso es esta película y esta escena, y es, en cierto modo, ese Hollywood dorado, ¿no? Cristalizado aquí de esa manera tan efectiva. Yo creo, fíjate, no podías dejar, fíjate, yo insisto, lo he visto hace 2 días, pero es que te hipnotiza, no puedes dejar de escucharlo porque es como, tiene una cadencia que es como si estuvieras escuchando una canción que por mucho que la escuches, no quieres, o sea, tú no estarías escuchando una canción y la cortarías, no te apetece cortarla, ¿no? Una buena canción. Pues esto sería un poco lo mismo, aunque la conoces, aunque la puedes tararear incluso, no puedes pararla porque es poesía, es ritmo, es todo en uno, ¿no? Yo creo, y fíjate, después de escuchar esto, creo que casi me podréis dar la razón en que es el mejor guión de Billy Wilder. Es decir, yo creo que ni El apartamento, ni Con faldas a lo loco, ni tiene un guión así. Es que un guión tan ingenioso no lo tiene. Esto es una escena de seducción, no es de seducción, de conocimiento, de coqueteo, más que de la escena de amor de una pareja, de una película. Todas las películas lo tienen prácticamente. Es decir, el chico conoce a chica. Hecho así, es que parece como o sea, es tan ingenioso, el ritmo es tan perfecto, las situaciones tan bien buscadas, las contestaciones, cómo va desenvolviéndose, los elementos externos que se dan, como el teléfono, por ejemplo. Es decir, todo es de una sutileza, de una elegancia, de una precisión, de un ingenio, sobre todo de un ingenio y de una sofisticación. Sí, es que no sé, por ejemplo, creo que no hay es que yo creo que, te lo digo de verdad, habría que mirarlo y estudiarlo. Sí, seguro. Pero no creo que Billy Wilder tenga un guión tan perfecto, una escena tan perfecta de guión como esta que acabamos de ver. Es que es muy difícil, ¿eh? No, mira, se parece un poco a la de Con faldas y a lo loco cuando están en el yate, que se humedecen se empañan las gafas. Pero siendo muy buena, no tiene nada que ver, es mucho mejor esta. Porque la otra es menos para mí, ¿eh? Porque la otra es menos sutil porque el personaje de Tony Curtis, que por cierto, como comparte la misma voz de doblaje aquí con Melvyn Douglas, da como cierta familiaridad y hace como conexión entre las dos. Pero no porque en la otra película, en el caso de Tony Curtis es como más explícito, ¿no? Pero aquí es como todo mucho más, fíjate, le ha dicho, me has dicho que te gusta el blanco de mis ojos, o sea, quiere decir que hasta qué punto, o sea, que no le está diciendo nada, o por ejemplo, cuando no están hablando de rosas, no están hablando de lugares comunes del romance, está diciendo, es el diente más bonito que he visto en mi vida, ¿no? Hablando del diente dentro del engranaje social y eres el diente, o jamás pensé que sentiría esto por un sargento. Es decir, te mete dentro de un juego, semántico, que tiene como su propio significado y de pronto juega con ese significado al margen de lo habitual. Y eso es lo raro. A mí me gusta muchísimo El apartamento, pero reconozco en este guión como un grado de sofisticación que El apartamento no tiene. No lo tiene. Es lo que comentábamos ayer tú y yo. Es decir, El apartamento, que es una película que a mí reconozco que no me gusta especialmente, no digo que no me guste, pero no es de lo mejor para mí de Billy Wilder, ni mucho menos, aunque así está considerado. Tampoco me parece que, no sé por qué, como está considerado ser o no ser
sea la mejor película de Lubitsch, ni de lejos. Es decir, es mucho mejor película esta que Ser o no ser. Yo diría que incluso me parece, fijaros, indigna de Lubitsch. Es decir, no es una comedia, es un vodevil teatral, bien llevado, bien hecho, evidentemente, pero no llega al sumum que es esta película, es estos guiones sofisticadísimos. Y es en parte, y volvemos al apartamento, porque comentábamos, es decir, el apartamento no tiene personajes sofisticados. El apartamento son al revés, son personajes totalmente desofisticados. Él es un señor normal, un hombre medio normal, sin mucho ingenio, sin mucho atractivo, sin mucho glamour o nada. Ella es lo mismo, es una mujer digamos, es maravillosa, ¿eh? No especialmente inteligente, no especialmente sofisticada, en mi opinión no especialmente guapa tampoco, y con unas vidas grises. De hecho, el hallazgo en parte del apartamento es contar la vida de esas personas grises, ¿no? Es decir, lo que se plantea no es que sean grises porque es un fallo de la película, al contrario, lo que pretende la película es contar esas vidas grises. Pero aquí, en contraposición, y una diferencia es que Ninotchka tiene a Brackett y el apartamento no tiene a Brackett, que no solo Billy Wilder, es Brackett también. Brackett era un licenciado en Derecho muy culto, muy cultivado. Decían que lo que le aportaba a Billy Wilder era ese mundo, esa alcurnia, por así decirlo, esa sofisticación que Wilder no tenía, porque no la tenía. La cultivaba, pero no la tenía. Y Wilder le daba a Brackett la picardía, la espontaneidad, ironía, la malicia, la ironía, ¿no? Y esa combinación hacía un guión como esto. En el apartamento, con Flash a lo loco, siendo... No sé, yo no las calificaría de películas elegantes, no las calificaría de películas no elegantes, pero claro, es que esto es una película hiper sofisticada, Ninotchka, una película con personajes muy sofisticados. Lo que dice Ninotchka y lo que dice este señor, que es un conde y la condesa, y no sé qué, son personajes que en sí mismos están creados porque son personajes muy sofisticados en sí mismos. Si tú no tienes un personaje, tú no puedes poner estas palabras en un diálogo a Jack Lemmon, porque no cuadra. Es decir, no cuadra porque su personaje no tiene el bagaje, la educación, probablemente. La educación me refiero a la preparación. Claro. O la sofisticación, su personaje, que lo que tienen estos dos personajes. Y eso que uno es comunista y el otro es ¿cómo se dice? Capitalista. Es decir, que no tiene que ver con un sistema ni que uno sea rico, otro sea pobre. Es personaje inteligente y sofisticado en su ámbito, en su clase social, en su ideología. No tiene nada que ver, ¿no? Y ambos son opuestos en ese sentido, pero son igualmente sofisticados, igualmente inteligentes. Y pueden decir estas cosas que no diríamos a lo mejor ninguno de nosotros, pero que ellos lo dicen porque son así, porque les pega decir y porque se expresa, y porque pega que se expresen así. Pero pensad que es muy poco natural, o sea, es muy poco, a pesar de que esta película transmite como algo muy orgánico, que es como muy orgánico, es muy poco natural todo lo que dicen. O sea, cuando explica, se enseña y dice, no, pues tendréis que ver cómo quedó el lancero, es increíblemente, o sea, que también es imposible, que era sargento con 15 años, o sea, es del todo absurdo, ¿no? Tiene como mucho del teatro del absurdo también de la época, ¿no? Tiene muchísimas influencias esta película y este guión está muy bien hecho porque es muy contextual. A mí me parece tremendamente propio de eso, de la Segunda Guerra Mundial, incluso algo de las vanguardias, tiene mucho, pero me gusta cómo se definen los personajes por sus actitudes. Cuando él coge y como con muchísima delicadeza le va quitando la ropa al principio, o sea, y de hecho le quita el gorro de forma que le cae como un tirabuzón que ni se le mueve. Lo hace con una delicadeza increíble. Y cuando él le está besando, se queda ella quieta y él sigue hablando y ella dice, se acabó. O sea, voy a definirme. O sea, su acción es lo que decía antes, ¿no? Que ella es como muy asertiva. Pues claro, quiere besarla a él y dice, calla ya, que no paras de hablar. Entonces, la manera que se balanza, pero también con mucha delicadeza y de pronto le llaman y ella se aparta. Cuando le llaman por teléfono, se aparta sin ningún tipo de ni ansia ni nada. Es como muy relajada. Todo es como tan sofisticado. No se ve como una pulsión ahí muy fuerte, que sí se ve por ejemplo, pero claro, no es lo mismo, Marilyn Monroe no es igual, claro. Parkis no es lo mismo, claro, entonces tiene como una pulsión mucho menos como animal, aquí es como tremendamente intelectualizado todo, y eso lo destila el guión desde el principio, por cómo hablan, pero también, o sea, si os dais cuenta, él está hablando y ella lo está describiendo.
no mira, de pronto le mira de lado y vuelve a mirar, ¿sabes? Centrada en su mundo, porque esta mujer está en su mundo absolutamente. Y el otro intenta como traerla al suyo. Pero hacen un juego tan tranquilo, o sea, tan sofisticado, que yo creo que es la baza superior de esta película con diferencia. Sí. Luego está también el personaje femenino. Uh-huh. Lo que significa esos personajes femeninos y cómo está enfocando a la mujer, y no hago aquí apología del feminismo, que ya sé que yo no soy feminista, pero mirando desde ese punto de vista, es decir, comparando incluso, no a Marilyn, porque Marilyn y Greta Garbo no tienen nada que ver, pero sí comparando el cine de los años 50 finales, como es con Faldas de Loco, y este de 30, a finales de los años 30, cómo está expuesto el personaje femenino, cómo él se refiere al personaje, a los dos personajes femeninos, a la duquesa y a ella, es decir, y cómo se refieren a los personajes de las películas de los finales de los años 50, 60, 70, incluso hoy en día. Es decir, sin ningún tipo de nada reivindicativo, ni querer ser feministas, ni nada, esta mujer y la mayor parte de las mujeres, de los personajes femeninos de entidad de estas películas de esta época, son mujeres totalmente solventes a todos los niveles. Son tratadas por los hombres con una admiración, un respeto y un a veces estar por debajo de. Sí. Cuando lo merece, no siempre, cuando lo merece, cuando es así la circunstancia, como es el caso aquí, cosa que no pasa así en los guiones de los años 50, incluso en los de Billy Wilder de finales. Es decir, la mujer es más un objeto, la mujer es más tonta, entre comillas, el hombre, definiéndolo de alguna manera, y es mi opinión, es decir, en las películas de los años 30, la mujer está puesta para los personajes masculinos como algo grandioso, algo digamos, no sé cómo decir, algo a lo que hay que acceder a ese ideal femenino, ¿no? No sé si esto es adecuado o no es adecuado, no sé si es feminista, machista. Es maravilloso, es maravilloso. Pero en las películas de los años 50, 60, finales de los años 50, 60 y 70, muchas veces, la mujer es un objeto al que me tengo que ligar. Sí, ya está. Imagínate Frank Sinatra y la cuadrilla esta de los 11. Sería un poco eso. Es decir, la conquista de la mujer no tiene nada que ver. No estoy accediendo a un ser que yo divinizo, a un ser que para mí está, entre comillas, puesto en un altar a veces, que esto no sé si es bueno o malo, pero está puesto en un altar. Y lo que me estoy dirigiendo es a la mujer que yo creo que me encienda un cigarrillo, que me limpie los zapatos, que es un poco el personaje de Frank Sinatra y de Dean Martin y un poco el de Tony Curtis. Es decir, ¿qué relación tiene Tony Curtis con las mujeres y qué relación tiene Melvyn Douglas con las mujeres? Es que y la que tiene Melvyn Douglas es la que tiene Herbert Marshall, la que tenía Frederick March, la que tenía Cary Grant en esa época. Luego viene el prototipo Tony Curtis, Frank Sinatra, Dean Martin, que es casi despreciativo, ¿no? hacia la mujer, ¿no? Es más, si te das cuenta, en La tentación vive arriba es una de las películas que a mí, como ideológicamente, en términos de la mujer, a mí me parece despreciable desde el principio. Un hombre que solo quiere ser infiel a su mujer, que además, vale, que tiene, porque es neurótico, entonces tiene pues sus remordimientos, pero que ve a su vecina como un objeto, pero vamos, que no tiene ningún tipo, de hecho es que no le importa configurar el personaje, a Wilder en este caso, no le importa configurarlo como un ser también incluso absurdo, ¿no? Que no tiene ninguna otra cosa más que, bueno, voy a enseñar mi cuerpo y bueno, que estás tocando el piano y me tocas a mí, bueno, pues ¿qué voy a hacer? No me queda más remedio. No, aquí ella le mira como en plan... Pero con esto la reflexión que yo creo que se debería hacer es que no cuanto más atrás en el tiempo la mujer es peor tratada, es al revés. Es decir, en los años 20, 30, incluso en los 40, estamos hablando de Rosalind Russell, de Claudette Colbert, de Ginger Rogers, es decir, todas estas actrices son mujeres, realmente para mí, fíjate lo que te digo, y esto, a mí esas películas sí que me resultarían feministas en el buen sentido, porque están tratando a la mujer con una inteligencia, con un saber estar, con una disposición, incluso con un tratar a los hombres, casi siempre desde un punto de vista, aunque sea, y ojo, una ama de casa, es que una ama de casa puede ser perfectamente bueno y feminista incluso, y el ser una ama de casa es algo estupendo, ojo, quiero decir que yo desde luego, aunque fueran las amas de casa de los años 40, el trato del varón hacia ella es totalmente respetuoso, creo que hasta la idolatración casi en estas películas, cosa que en los años 50, 60 no pasa, es decir, que no cuanto más atrás, más la mujer es tratada más objeto, al contrario, está tratada más
50 y 60, más que en los 30 y 40. Pero piensa también por todo lo que supuso el cambio ideológico, el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos el temer que la mujer llegara a tener como muchas cotas de poder que antes había tenido a nivel laboral, las metieron en casa y convirtieron, o sea, es todo aunque pensamos que no, aunque parezca que es democrático y todo, no, también el Estado y la situación acaba creando contextos y en el que también va dando sus roles y es muy distinto. Y ves estas películas, yo hoy lo decía, ya quisiera hoy en día ver un guión como este, con un personaje femenino como este, ya quisiera. Solo tienes que ver en los años 30 y 40 quién encabezaban los repartos y quién los encabezaba en los años 50 y 60 y quién los encabezan hoy en día. Es decir, ¿quién era la mayor estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer? Greta Garbo. ¿Quién era la mayor estrella de la 20th Century Fox? Shirley Temple, que era una niña. ¿Quién era la mayor estrella de la Columbia? Rita Hayworth. Nunca eran hombres. No. Eran mujeres. No, es verdad. Y además tenían personajes que merecían la pena. Es decir, que a mí no me parece ni medianamente moral el hecho de que haya una película con dos personajes, un hombre y una mujer, y él siempre tiene que ser el que la salve, el que corra, el que sepa la solución. Es que pensemos en cualquier Indiana Jones, o sea, no tenemos que irnos tan atrás, no, pensemos en cualquier superhéroe. O sea, me da gracia cuando dicen, ay, Marvel sí, que están empoderando. ¿A qué mujer? Si solo tienen una superheroína y todos los demás son hombres, solo una. Y pero si aparte de todo, y esto ya es meterme en otro cantar, que ya lo voy a parar porque si no, es decir, lo que se están haciendo en esas películas, desde mi punto de vista, es masculinizarla. Claro. Es decir, eso no de hecho, a mí eso me parece lo más machista que hay. Y esto es un diálogo que no tiene que ver con esto. Es decir, si tú quieres que la mujer tome el rol que ha tomado Indiana Jones, que sea una Indiana Jones femenina, o sea, un Capitán Maravillas. Lo que estás haciendo en el fondo es considerar que el rol de Indiana Jones y el rol del Capitán Maravillas es el bueno y el que hay que imitar. Que no es así, que el rol bueno es el de Ninotchka, que imite el hombre a Ninotchka, no que imite. O sea, si tú quieres que la mujer tenga una lanza y lance una flecha y coja, eso es estar dando por sentado que el papel bueno y el valor bueno es el del papel masculino. Los valores más machista que nada. Eso, mira, claro. El otro día, no, pero es que es súper interesante que lo comentes, porque el otro día, el domingo que dimos una charla, estaba con Inés y precisamente estábamos hablando de El Mago de Oz, que es una niña, que es la heroína, que es una niña que tiene miedo a veces y da igual porque todos la siguen porque es el referente moral y no tiene que cargarse a Totó, ni tiene que subir en la Ciudad de Esmeralda, no tiene que hacer ahí un motín. No, es simplemente con las características de una mujer real, una persona real, convertirse en lo que es, pues en un referente para el resto de la gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Ninotchka es así. Ninotchka, bueno, tiene una fortaleza, pero también propia de un régimen en el que, bueno, todos los totalitarismos siempre hacen hincapié en... Ninotchka es, si te das cuenta, por cierto, el papel que hace Bela Lugosi, que es el que Julio ahí, ¿no? En el comisario este ruso, el gobierno ruso o esa sección del gobierno ruso le está encomendando las mejores misiones, las más sofisticadas, claro. La quieren a ella. Claro. No se fían de los tres señores, se fían de ella. Es decir, claro. Y a nadie nos parece extraño, decimos, bueno, porque eso llevado hoy en día, no sé cómo lo llevan, que se nota. Es decir, ya están poniendo a la mujer para la cuota de... Ya se nota y eso es negativo y nocivo. Aquí no hay cuota, no hay nada. Es natural, surge así y a nadie nos extraña que ella sea la más capaz y la más potentada de todo ese sistema y la que se confía en ella. A nadie le extraña porque la estamos viendo y es lógico que sea así. Y no es raro ni extraño ni nos parece, ni estamos viendo, mira, ya están metiendo aquí el papel de la mujer para que sea más... No se ve nada de eso porque no lo hay, porque es natural. No. De hecho, mirad, si os soy sincera, en todas partes, que habréis visto que es la máxima ganadora de este año de los Oscars, hay un personaje que es muy parecido a este. Es decir, es una mujer que trabaja en una lavandería y que de pronto se ve que tiene que salvar el universo, pero de una forma como torpe, de decir, pero yo de pronto tengo que salvar el universo. No está como, ay, qué bien, soy tan genial. No, es algo que parece natural. Y no hay nada mejor en un guión que todo fluya de forma natural. Como que no sea impostado. Claro, que parezca que viene a colación de algo real, no de pronto, ¿no? Pues la verdad es que no sé por dónde seguir. Si quieres vemos ya, porque ya es tardísimo, si quieres vemos ya es muy tarde. El final, ¿no? Cuando está en Estambul, bueno, vale, pues ya está. Sí. Para que la gente que no haya visto la película que al menos sepa cómo termina. Obviamente, el mayordomo incluso le dice, pero señor, se está haciendo usted la cama. Y dice, sí, me siento hasta bien conmigo mismo. O sea, que es un cambio radical por leer, que dice que lea a Karl Marx.
Y de pronto, bueno, pues ella, todos esos... Dicen aquí que dediquemos a los personajes secundarios. Ya, bueno, es que no se puede. O sea, una película tan corta, porque en realidad Ninotchka es una película cortísima, pero da para mucho, Oye, yo sí que hablaría ya de los personajes secundarios. Vale. De quién queremos, quieren que hablamos. Yo hablaría de ella, de la duquesa. Es por eso acabamos incluso mejor. Sí, ella es maravillosa. Sí, bueno, porque los diálogos entre ellas dos, es decir, entre las dos mujeres potentes, dos mujeres, insisto, la duquesa también es una mujer preparada, una mujer culta, una mujer que sabe su posición, se sabe inteligente, que no tiene, son dos mujeres más inteligentes que él. Sí, claro. Probablemente, dos mujeres más proactivas que él, dos mujeres, y esto no es ni feminismo ni machismo, es que es lo que da fuerza al guión también, ¿no? Y el diálogo de estas dos mujeres, este diálogo que vamos a ver que es espectacular, el de la cena, ¿no? Cuando le dice, ese debe ser que es otro de los diálogos maravillosos, ese debe ser la moda para los campos de refugiados, no sé qué le dice, cuando tiene el vestido de fiesta. Y dice, ya no, es la del año pasado. Es decir, son dos mujeres que una dice una ingeniosidad y la otra le responde con una mayor todavía. Yo creo que el personaje de la duquesa Swanna, que es una maravilla, decíamos lo del teléfono, como en ese diálogo en el cual no repite lo que le está diciendo el interlocutor, ya es una escena grande con ella. Y luego me encanta esta escena que vamos a ver cuando le dice, usted tendrá que justificar por qué tiene las joyas, por qué ha robado las joyas, le dice Ninotchka, bueno, el que no lo haya visto, le dice Ninotchka a la gran duquesa que por qué tiene sus joyas, porque se las ha quitado de la habitación en un momento de descuido, y ella le dice, pues porque mi madre me las dio a mí y a mi madre se las dio su madre. Es decir, en ese diálogo tan pequeño te está contando entonces el drama de la Rusia blanca, ¿no? De esa Rusia que evidentemente no se portó bien ni hizo las cosas bien, de ahí las consecuencias, pero que lo pasó también muy mal viniendo de donde venían, viéndose despojados de todo, ¿no? Y en esa frase de mi madre me las dio, es decir, usted no me venga a mí porque tengo las joyas, porque son de herencia, son de mi familia desde hace muchísimas generaciones. Y a su vez, Ninotchka le dice en un momento dado, no se arreglan los problemas de un pueblo saliendo a un balcón a saludar. Creo que esas dos frases, entre ellas dos, una es la Rusia blanca, la otra es la Rusia roja. Ninguna de las dos es imbécil, ninguna de las dos es absurda. Las dos tienen sus motivos, sus argumentos, las dos lo defienden muy bien los dos, porque evidentemente no se puede solucionar los problemas de un pueblo saludando desde el balcón como hacía la Rusia blanca. Y tampoco es del todo correcto, digamos, quitarle todo no sé si sería correcto, que expropiar absolutamente todo a los legítimos propietarios, aunque bueno, eso ya sería pues, una cuestión de la defensa de la propiedad, ¿no? Que sería otro debate. pero es decir, las dos tienen esos puntos de vista y ese personaje de la duquesa Swanna, que al final, por muy frívola que parezca, tiene frases maravillosas del diálogo también ella, frases espectaculares del diálogo. Al final, lo que descubrimos es que mira que persigue las joyas, mira que las joyas se han convertido en el leitmotiv de su vida y al final está dispuesta a darlas por quedarse con él, por quedarse con él, con lo cual toda esa frivolidad lo que esconde es una mujer muy sentimental, romántica y en el fondo que teme estar sola. Es una historia muy interesante la de duquesa Swanna, ¿no? Como personaje secundario. Sí, me da gracia que has comentado lo de expropiar. Hay otra escena en la que está Melinda Douglas y le dice ella, con esto perdieron 10.000 siervos, tuvieron que ser vendidos, 10.000 ciudadanos rusos. Dice, bueno, mujer, imagínate que tengo que vender al mayordomo para darte esto. Mira que es asqueroso nuestro mayordomo, o sea, merece la pena, ¿sabes? O sea, es como para intentar estrujar. Bueno, como cuando calcula ella en vacas el precio del hotel, ¿no? Cuando calcula en vacas. 2.000 vacas. Es cierto, es que no es ninguna tontería lo que ella dice, efectivamente. Créame, León no puede ayudarla, no sabe nada de las joyas. Le doy mi palabra. ¿Dónde están? Fue muy descuidada con nuestras preciosas joyas, querida. Es un juguete demasiado caro para jugar con él. ¿Dónde están? Oh, no se apure. Por suerte, un amigo muy leal estaba despierto anoche. Se excedería en sus funciones de camarero, pero cumplió con su deber de ruso. Llevo esta por sentimentalismo. Las otras están en sitio seguro, créalo. Pero si usted quiere dar parte a la policía... No tengo más remedio. ¿No será bastante bochornoso para una enviada soviética revelar las circunstancias en que las ha perdido? Arrostraré las consecuencias, pero usted también. Tendrá que decir cómo las consiguió. Es fácil responder a eso. Fue mi madre quien me las dio. Y a ella se las entregó su madre. Por lo tanto, son mías. No se puede robar lo que es de uno. Fueron del pueblo ruso siempre.
Las pagaron con su sangre, con sus vidas, y las devolverá. Ya le dije que tendríamos mucho que hablar. ¿Nos sentamos? Dejemos a un lado las sensiblerías y tratemos el problema de un modo práctico. Nuestra situación ha cambiado muchísimo. Yo tenía una demanda sobre las joyas. Ahora tengo las joyas. O sea que la moralidad no cuenta para usted. Tratemos, por tanto, con razones legales. Sabrá que Francia reconoció a los soviets. Desgraciadamente. Según la ley soviética, las joyas son del Estado. Francia mantendrá esa pertenencia. Sí, eso dice mi abogado. Francia lo mantendrá ante cualquier tribunal, pero yo presentaré el caso ante todos ellos. No lo olvide. Y al decir que esto durará 2 años, soy, como siempre, moderada. ¿Y esos 2 años no serán muy costosos para usted? Ya sé que el dinero no tenía para usted valor cuando lo exprimía del bolsillo del pueblo, pero ahora... Se me acabará el dinero, pero a usted ya se le acabó el pan. 2 años es una larguísima espera para sus camaradas. Entiendo. Ha calculado esto en términos de hambre. No, solo quería ser absolutamente imparcial. Ambas nos hallamos ante 2 años bastante desagradables. Podemos condensar estos 2 años en 2 minutos si usted quiere aceptar mi proposición. Dígala. Yo le entregaría todas las joyas y extendería los documentos oportunos si usted toma ese avión de las 5:20 para Moscú. No es así como se reconquista a León. Creo conocerle tan bien como usted. Quizá mejor aún. De eso me encargo yo. Bien, el de las 5:20 le dará tiempo para cerrar el trato con el señor Mercier. Pero, naturalmente, no tendrá usted tiempo para despedidas. Yo me encargaré de que todo se resuelva de la manera más rápida. Y también la acompañaré al aeropuerto. Esta es mi proposición, camarada Yakusova. Como veis, es un personaje fascinante que además las dos están acostumbradas a negociar. Ambas están acostumbradas a negociar. Y cuando se sienta, dice, bueno, vamos a dejar de sentimentalismos, a pesar de que ambas están negociando con sus propios sentimientos, que es en realidad lo que están hablando de León, pero están comentándolo también en términos de las joyas, de todo. A ver, tú estás aquí, yo estoy aquí, ¿qué me puedes ofrecer? ¿Cómo podemos negociar? Ambas son muy buenas negociadoras. Y es una escena magnífica. Y es un poco más larga, pero he tenido que acortarla porque si no, Guillermo, estamos mañana aquí hablando de Ninotchka y yo feliz, pero la gente tiene que irse, tienen vida. Pues, si tenéis algún... Yo creo que Sí, di. Sí, yo creo que es un poco insistiendo, es decir, es que son 2 mujeres sumamente inteligentes, es decir, sumamente inteligentes, realistas, no se andan con las ramas, no están utilizando ninguna treta para negociar. Están siendo claras, no siendo sentimentales, pero tampoco quitando los sentimientos, no siendo echando faroles, como a lo mejor haría quizá un personaje más masculino típico en estas negociaciones. Es decir, son claras, son precisas, son sinceras, son muy inteligentes y creo que tienen bueno, y el diálogo es portentoso en ambos casos. Por eso digo, es un gran personaje. Ninotchka, pero es un gran personaje. La gran duquesa Suana, la actriz que lo hace, Aina Claire, estupenda, con muchísima categoría, muchísima clase, ese estilo de mujer de mundo, ¿no?, que tiene, y tienen claro lo que quieren, lo expresan clarísimamente y es perfecto, ¿no? Son perfectos los personajes, insisto, por enésima vez, personas inteligentes haciendo cosas inteligentes en sitios inteligentes y fascinantes. Es el resumen de la película. Tal cual, realmente sí. Pues muchísimas gracias a todos por haberos quedado, porque la verdad es que habéis aguantado prácticamente todos desde el principio. Y sé que era una semana difícil porque estamos comenzando y hay muchísimas clases, pero a pesar de ello ha sido una sesión magnífica. Me ha encantado, Guillermo. Muchísimas gracias, como siempre. Contigo da gusto discutir y sobre todo cuando hay una película como esta, que es maravillosa. Y muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, vemos el mes que viene también, por supuesto. Todavía no recuerdo qué película era el mes que viene. No sé si... No, la del loco del pelo rojo es la siguiente. Bueno, no os preocupéis porque por las redes y también a través de los tutores y todo estaremos en contacto. Y nada, muchísimas gracias a vosotros. Sí, el halcón maltés, sí. Sí. Sí, es una maravilla. Sí, sí. Bueno, y tiene muchísimas más cosas que desde ahí no se ven, pero hay muchísimas más. Es una maravilla.
Y avisamos a Alicia, por supuesto, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Nada, Guillermo, si quieres añadir algo, pero por mi parte ya... No, es que tampoco quiero entretener más a la gente porque nos hemos pasado aquí un montón. Entonces, ha sido... pero, y eso que se han quedado escenas sin ver y personajes sin analizar y demás, pero es que yo creo que es tan reivindicable además esta película. Bueno, unas 6, 7, 8 escenas, o sea, 8 escenas teníamos más y nos hemos quedado con solo esto, pero bueno, de verdad que echadle un vistazo, que está por internet, la podéis encontrar, además de las mejores, yo creo que calificaría de las mejores películas de la historia del cine, sin duda. Sin habéis duda. visto aquí, los que no la habéis visto, yo me apresuraría a verla, y los que la habéis visto, revisadla de cuando en cuando, porque yo no soy muy dado a ver películas repetidas, a ver muchas, pero es que esta es un deleite. Fíjate que incluso viéndola aquí, en estos cortos te quedas embelesado, ¿no? Yo creo que nos ha pasado un poco a todos los que hemos estado aquí. Ha pasado. Así que, bueno. Sí, sí. Muchísimas gracias. Es una película que además que es como muy actual, que no pasa de moda, que cuantas más veces la ves, más dice hasta de los seres humanos, de la condición humana. Por eso es maravillosa. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo mes. Ahora, a hacer vuestra vida, que siguiendo haber monopolizado vuestra vida, sentimos durante estas 2 horas. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Cineforum Podcast, de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de UNIR. Presentan Lucía Tello y Guillermo Balmori.